Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ansiedad total. Estamos en la previa del partido de la querida albirroja, la selección nacional buscando su clasificación a la siguiente fase del Mundial. El partido comienza a las 18, el rival, nada más y nada menos que Francia, seguramente la candidata número uno a quedarse con el título, pero hoy la querida albirroja, con la garra que caracteriza, seguramente va a sorprender a muchos, como ya lo hizo, y por supuesto todo el país pendiente de lo que será el partido que vamos a estar viviendo aquí con el relato de Juan Aguilera y por supuesto todo el equipo de Pasión. A partir de las 18 es el comienzo del partido, a las 17 ya vamos a estar con los compañeros desde Casa Albirroja. Acá ya tenemos el equipo confirmado de Francia. Estamos a la espera de la confirmación oficial del equipo nacional. Lo que se está adelantando es que arranca finalmente Omar Alderete. Omar Alderete vuelve al equipo titular y en consecuencia vuelve al banco de suplentes o retorna al banco de suplentes el jugador José Canale. Uno cree que Alderete está 100% recuperado, por eso entonces se da esta situación. El retorno de Alderete, que es titular en el equipo, pero que por una lesión no pudo jugar en el último partido ante Alemania y obviamente su reemplazante lo hizo de muy buena manera. Francia, el equipo de Didier Deschamps arranca con Maignan en el arco, Koundé, Upamecano, Saliba y Digne, Koné, que finalmente va a reemplazar al lesionado Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé. Vaya equipo que tiene Francia en nombres, en individualidades. Después, en el partido puede pasar cualquier cosa. De hecho, este mundial lo está demostrando. El partido ayer de Argentina-Cabo Verde fue realmente impresionante, impactante. Qué cerca estuvo Cabo Verde de eliminar a la actual campeona del mundo. Finalmente el albiceleste ganó 3-2 en prórroga, en alargue, y avanzó a la siguiente fase de este mundial. Ya enseguida vamos a estar cuando tengamos, está confirmado Paraguay. Orlando Gil en el arco, atención, la alineación de la selección nacional. Orlando Gil en el arco, línea de 5. Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, capitán de equipo, Omar Alderete y Junior Alonso, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza. Arriba, como falso 9, Julio Enciso. Ese es el equipo de Paraguay hoy entonces para enfrentar en minutos a la selección francesa, buscando un lugar en la siguiente instancia, en cuartos de final. Atención que si ganamos, que es lo que todos queremos, si damos el gran golpe, porque estaba viendo algunos sitios y muy pocas posibilidades le dan a Paraguay de ganar el partido de hoy, pero tampoco nos daban muchas posibilidades ante Alemania. ¿Y cómo terminó la historia? Con Paraguay eliminando a la selección germana. Ojalá esa historia hoy se repita. 9% algunos le dan de posibilidades a Paraguay de lograr la victoria, de eliminar hoy a la poderosa Francia. En fin, la verdad va a estar allí en el campo de juego, cuando el árbitro pite el comienzo del partido, y allí es donde se resuelven los compromisos. Hay confianza, en el país hay mucha esperanza, hay mucha ilusión,
Obviamente todo el mundo ahora está apurado para llegar al lugar donde van a ver el partido. Hace mucho frío acá. Cuando digo acá me refiero a Asunción y seguramente en todo el territorio nacional. Y en contrapartida, hace muchísimo calor, donde se va a jugar el encuentro entre Paraguay y Francia. Es tanto el calor que hace que en algún momento se habló de la posibilidad de modificación de horario del compromiso. Eso finalmente no ocurrió y el encuentro comienza en la hora establecida, es decir, a las 18. A las 18. El país está esperanzado, el país está ilusionado. Hay que dar un gran batacazo hoy. Y es lo que todos queremos, que la querida albirroja nos brinde una gran alegría para que todo el país salga nuevamente a festejar lo que sería algo realmente impresionante. Llegar a los cuartos de final, y a esto iba con el comentario. Ya conocemos al rival en caso de que hoy eliminemos a Francia. Será Marruecos. Marruecos le ganó 3-0 a Canadá, así que Marruecos es el primer equipo clasificado a los cuartos de final. El gusto, el placer de saludar a Nicolás Martínez, más conocido como Curita. Hola Curita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sensaciones? ¿Nerviosismo? ¿Ansiedad? Ansiedad más que nada, pero una rara confianza y seguridad. No sé por qué. Porque yo tengo entendido que lo de hoy, Marce, puede salir o muy bien o muy mal. Punto medio no hay. Yo creo que Paraguay, evidentemente, esta sería la victoria de todos los tiempos en Copa del Mundo para mí. No he visto que se le hayan dado tan pocas chances a una selección como la nuestra el día de hoy. ¿Por qué? Estaba viendo el porcentaje de probabilidades y acabamos de recibir el menor porcentaje de probabilidad de victoria a lo largo de este mundial. Yo leí algo así como 9%, ¿puede ser? 8%. Ah, 8, bueno, agrandé un puntito más. 8% de posibilidades nos dan. Es así, Marce. Es así, Es posible, bueno, está bien. La verdad es que todo se resuelve allí dentro del campo de juego. Nosotros confiamos en el equipo. Sí. Ojalá se pueda hacer un partido excelente, sin errores, y allí las chances obviamente crecerán. Enseguida vamos a repasar el equipo de la selección nacional, que finalmente va a arrancar con línea de 5. ¿Sí? Finalmente va a arrancar con línea de 5. ¿Qué opinas de eso? Y juega Alderete. Omar Alderete arranca de titular, vuelve Canales al banco. No juega Canales. Hay mucha gente de la que no le gustó esa decisión. Yo creo que si Alderete está bien 100%, que obviamente debe ser así, por eso juega el partido, era el titular. Era el titular independientemente al muy buen partido que hizo José Canales. Así que bueno, habrá que esperar que comience el balón. Decíamos que hace muchísimo calor. Hace muchísimo calor. Muchos consideran que puede ser una ventaja para nosotros. Ojalá sea así. Se maneja la posibilidad de retrasar el partido, Marce. Pero no, ya no. El partido va a comenzar a las 18, si no ya se hubiese tomado esa decisión. Ya se hubiese tomado. Pero sí se barajó, se mencionó. Y no solamente este partido, incluso también se había hablado del México-Inglaterra. Finalmente, bueno, la FIFA mantuvo hasta ahora todos los horarios. Y bueno, a las 18 comenzará a rodar el balón. Y todo el país pendiente, expectante de lo que va a ser la presentación de la selección nacional. Y sin dudas, Curita, que si se consigue el triunfo, repito, que es lo que todos queremos, que es lo que todos deseamos, va a ser la victoria más importante en la historia de nuestro fútbol. No solo nuestro fútbol, Marce. Es la victoria de todos los tiempos. No, claro, porque vos acabas de mencionar, ese porcentaje que nos dan es bajísimo, pero ¿qué porcentaje nos daban contra Alemania? No mucho más. No mucho más, era un poco más. 12, 14. Bueno, ahí está, por eso, no mucho más. ¿Y cómo terminó el partido? Ganando Paraguay. Y estaba viendo un dato y después lo voy a confirmar. Hola David, ¿cómo andás? David, querido, ¿cómo te va? Bien, gracias por tu presencia, por seguirnos siempre. Estaba viendo un dato Diga. que ahora lo voy a confirmar porque la verdad que no chequeé, pero creo que es una cuenta confiable. El único, yo también tengo la... Estamos firmes, Marce. Firme, qué linda remera. Hermosa realmente.
Paraguay es la única selección Diga. que terminó en el tercer lugar que pasó. ¿En serio? Todos los otros terceros se eliminaron. Por eso te digo, tengo que chequear, pero así a primera vista lo que leí es así. Todos los que pasaron como terceros se eliminaron todos. La única que pasó fue Paraguay. Entonces, bueno, eso ya te da un dato de lo que es nuestra selección, que yo creo que futbolísticamente todavía seguimos en deuda. Muchos no analizamos esa parte porque obviamente nos quedamos con la euforia, con la alegría de lo que fue la gran victoria ante Alemania. Yo creo que futbolísticamente nosotros todavía estamos en deuda. Si logramos agregarle a todo lo que mostramos en estos últimos partidos, de la garra, del temperamento, de saber defender, de dejar la vida en cada pelota, eso que nos caracteriza, pero le agregáramos un poquitito más de posesión y de juego, seríamos una selección de fútbol, claro, seríamos una selección muchísimo más peligrosa de lo que ya somos. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es lo que nos falta. Posesión. Sí, propuesta. El problema es que vos decís eso y la gente enseguida te salta. No, pero intentamos. Nuestra identidad. Pero lo intentamos con el chiquiarse. No le ganamos a nadie, perdimos todos los partidos. Claro, lo que pasa es que cuando se intentó mal. Es que decir la camada que teníamos, También, pero sobre todo cuando se intentó, yo creo, al menos es una opinión personal, que se intentó obviamente cambiar nuestra forma de jugar, pero el error fue que se intentó cambiar 100%. O sea, nosotros teníamos una forma de jugar, dejamos esa forma, los aspectos positivos, y nos fuimos con el famoso tiki-tiki, los rapiditos, los chiquititos, y no éramos ni una cosa ni la otra. No fue progresivo, ¿no? Claro, entonces vos tenés que ir paso por paso, vos tenés que mantener tus orígenes y las tradiciones y lo que siempre nos dio resultado. La garra, el temperamento innegociable, el juego aéreo, la defensa de nosotros, eso es innegociable, es nuestra identidad. Nosotros eso siempre tenemos que tener y debemos mantener. Ahora bien, después a eso hay que agregarle juego, fútbol, que de hecho Alfaro lo sabe, Lo que pasa es que cuesta también porque fíjate que nosotros, Curita, y cuando digo nosotros me refiero a todos, a la gente, el periodismo, el aficionado común, critica mucho al 9, al centro delantero. Pues no le llega. Pero no es el problema el 9. No. Fíjate que hoy juega Enciso de falso 9. Es así. Nosotros llevamos 4-9 y no juega ninguno porque no le llega la pelota. Y cuando le llega, ¿cómo le llega? Le llega por arriba, forzado. Entre dos centrales. Entonces es difícil. No, es así justamente, pero bueno, es algo que hay que instalar desde formativas. Sí. Todo nuestro fútbol debe cambiar, no solamente nuestra selección mayor o pretender cambiarlo a partir de... Bueno, si hay una oportunidad para cambiar ese juego son los amistosos previos al Mundial del próximo... O sea, el próximo Mundial, digo bien. ¿Por qué? Vamos a tener amistosos, vamos a tener la chance de pulir el juego. Cada combo FIFA vamos a tener que... Cada fecha FIFA, digo bien. Sí. Vamos a tener un combo amistosos, vamos a ver con quiénes. Y me parece una buena oportunidad para tratar de instalar lo que es el juego de posesión, un poco de fútbol, porque realmente llegamos con lo justo, Sí. por no decir con nada. Y todas esas falencias técnicas que tenemos se suplen con garra y con carácter. ¿Por qué pasa, Marcel? Siendo realista, uno no sale campeón así. Hoy vamos a ver qué pasa si le ganamos a Francia. ¿Pasamos a ser candidata, Marcel? Sí, yo creo que sí. Obviamente, igual, si le ganamos a Francia, el próximo partido es con Marruecos y no vamos a ser otra vez favorito ante Marruecos. El porcentaje va a ser otra vez a favor de Marruecos. Pero eso es mejor para nosotros. Yo siempre digo, mientras al paraguayo le da de menos, mejor. Mientras esto es combustible para nosotros más. Eso de que no subestimen lo que salió a decir Dugarry, casi dije. Sí. Pero toda esa cuestión a nosotros nos motiva, Marcel. Soy yo otra vez. Va a ganar Paraguay. Recuérdenme, dice Andrés. Ojalá sea. Ojalá. Yo personalmente la veo medianamente negra. ¿Por qué pasa, muchachos? Yo debo mantener mi postura acá. Porque no podemos ser todos tan optimistas. O sea, optimistas podemos ser, pero tan delirantes con respecto a lo que es nuestra selección paraguaya, ¿no? Acá el contrapeso con los muchachos son Franco, Ara, Haley,
Partidazo de Cabo Verde. Sí, Sí, Cabo sí. Verde No, una locura fue el partido ayer. dio la talla. ¿Eh? Bueno, permitime, música Adelante. fuerte, el albirroja está confirmado. El equipo nuevamente, vamos a reiterar. Así arranca Paraguay, el encuentro ante Francia. Partido que comienza a las 18, camiseta número 12. En el arco, Orlando Gil. 4, Juan Cáceres. 2, Gustavo Velázquez. 15, capitán de equipo, Gustavo Gómez. 3, Omar Alderete. Y 6, Junior Alonso. Como dijimos, línea de 5. En el mediocampo, 14, Andrés Cubas. 23, Matías Galarza. 8, Diego Gómez. 10, Miguel Almirón. Arriba, único hombre en punta, Julio Enciso. En el banco de suplentes estarán camiseta 1, Roberto Fernández. 22, Gastón Olveira. 5, Fabián Balbuena. 7, Ramón Sosa. 9, Antonio Sanabria. 11, Mauricio. 13, José Canale. 16, Damián Bobadilla. 17, Alejandro Romero Gamarra. 18, Alex Arce. 20, Brian Ojeda. 21, Gabriel Ábalos. 24, Gustavo Caballero. 25, Isidro Pita. 26, Alexandro Maidana. Confirmado Paraguay. 5-4-1 el esquema. ¿Qué opinaba Marcel del planteamiento? Y era este o el otro. Era o 4 defensores con 5 mediocampistas o 5 defensores con 4 mediocampistas. Se inclinó finalmente Alfaro por la línea de 5. Ojalá que no se defienda tan atrás. Ojalá que... ¿Cómo se va a plantear el partido? Ya lo sabemos todo. Todo, no hace falta ser un genio. Francia atacando, Pero, Paraguay defendiendo. ¿De Solo dónde, que no de defen- dónde crees que va a salir esa línea de presión paraguaya? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra línea de presión? Nuestro 3/4 de cancha, medio campo. Yo creo que medio campo. Obviamente no vamos a presionar arriba. Vamos a tratar de ser un equipo corto, pero tampoco que la línea de 5 esté muy pegada al arquero, ¿verdad? Claro. Porque eso es muy peligroso. Sí. Eso es muy peligroso. Allí no podés cometer ningún error. Y bueno, obviamente se prioriza defender bien por los costados. Francia te puede hacer daño por cualquier lugar. No tiene un 9 de referencia. Acá estoy viendo la alineación de Francia. Juega con su equipo de gala, salvo Tchouaméni, que está lesionado. Es así. Él no arranca. ¿Quién ingresaría en su...? Koné. Mira, Koné es su reemplazante. Ya está confirmado también el seleccionado de Francia. Vamos a reiterar la alineación francesa. Maignan es el arquero, ¿verdad? mañana. ¿Cómo es? Mañana. Mañana. Bueno. Koundé, Upamecano, Saliba y Diñé. Koné, Rabiot, Olise, Dembélé. No sé, nunca sé cómo es. No, nadie sabe. Por eso, no sé si... Viste que él es inglés. Olis. Sí, por eso. Olise. Yo escuché... Ahora que es francés. Olise, qué sé yo, bueno. Barcolá es más fácil, Dembélé, Mbappé. No, el tema de las pronunciaciones es difícil, pues yo me acuerdo, y esto ya lo conté, hace unos cuantos años, en la época de Michel Platini, que durante mucho tiempo fue considerado el mejor jugador francés. Jugaba muy bien Michel Platini. ¿Sí? Muy viste? bien, ¿Lo muy viste? bien. Sí, es el contemporáneo de Maradona, un poquitito más grande. Jugaba muy bien. 10 talentoso, con gol, ídolo de la Juventus de Turín. Sorprendentemente no salió campeón del mundo. Sí, esa es la parte que le quedó pendiente. Pero ganó Balón de Oro, bueno, fue un jugador completísimo. En esa época, Francia tenía un muy buen equipo. El líder era Michel Platini. Pero tenía un número 8 que era Fernández. Era Ah, sí, ¿cómo Fernández. Por supuesto, para los franceses era Fernández. Fernández. Claro, ellos Mira decían un Fernández, poco. pero es Fernández. Nosotros no podíamos decir Fernández. No, claro. Claro, pero los franceses decían Fernández. Le franchuteaban el apellido. Sí, Fernández. Qué cosa increíble. Fernández, claro. Hoy mete gol Almirón como contra el PSG. O sea, que ayer para hacer la mufa, Sí. yo tuve la camiseta de Alemania. Usé el día previo del partido ante Paraguay. ¿Esas que sueles traer? Sí. Sí. Tengo una del PSG con Mbappé. El nombre de Mbappé.
Y tengo otra del PSG con el nombre de Doué. Ayer me puse las dos. Muy bien. Y para tratar de mantener la cábala, hoy la bufanda, la de siempre, porque desde el primer partido estamos usando. Y ojalá, Marce, hoy todo el mundo con la superstición de alguna manera tratar de ayudar a la selección. Hoy traje el boxer de Pilsen. Hoy miles de cuestiones que nos ayudan a, o sea, bueno, creyendo que vamos a ayudar de esta manera a la selección. Sí, así es. Pero yo creo que este país no estaba preparado. No, yo anoche tuve un acontecimiento, solamente le conocí a Luchi García Rubín. Sí. Bueno, es su cumpleaños. Sí, ¿te fuiste? Sí, me invitó, me tuve que ir. Y estaba Pope, además. Sí, estuve con Pope, sí. Estuve con un montón de gente que hacía tiempo que no veía. Estuve con Toby. Toby Rubin. Toby Rubin hacía rato que no lo veía. Estuvimos hablando un largo rato ahí con él. Y estuvimos hablando, obviamente, de qué vamos a hablar los tipos cuando nos encontramos. De fútbol, ¿verdad? De fútbol. Y encima, más a vos, encima con el partido que había y estábamos intercambiando allí opiniones. Y justamente coincidíamos en eso que acabas de decir. Lo que va a hacer Paraguay en caso de que ganemos hoy. Lo que ya fue ante Alemania. Yo ni me imagino lo que va a hacer si metemos la heroica hacia el batacazo y ganamos el partido. La verdad que uno no se imagina lo que va a hacer. Dice que 100.000 personas hubo ante Alemania. Sí, ahora encima sábado, un horario mejor todavía. Es que imagínate 100.000 personas en 10 cuadras. Una locura. Es una animalada. Claro, y conste que nosotros estamos hablando de acá de Asunción. Eso se repitió en todos lados. En todo el país, sí. En todo el país. En todo el país. Una locura. Bueno, como vos dijiste, creo, la semana, no hay cosa que una a este país como el fútbol, ¿eh? Sí, después podemos discutir, ¿verdad? Debería haber más, ¿verdad? Claro. Deberíamos poder ser felices también, como nos hace felices el albirroja por otras cuestiones, pero claro, indudable. Tener una buena salud pública. Claro, por eso, no es el momento, ¿verdad? Pero sí, indudablemente es el fútbol y sobre todo la selección nacional, la albirroja, la que nos une, la que nos da las mayores alegrías, la que nos hace salir a las calles a sentirnos felices por un día, la que nos hace olvidar de los problemas cotidianos, porque Paraguay gana hoy. Sí. Si vos ni te acordás que el lunes, no sé, a lo mejor tenés que pagar la luz, tenés un montón de problemas, tenés esto. Vos salís a festejar y te olvidás absolutamente de todo. O lo haces, pero con un poco más de alegría. Claro. Escuchen, corran la ola. Aquí. El cántico, potente, picante. Sí. Juegan en Francia, pero son todos de Angola. Y llegan los franceses, ¿eh? Esto desde hace rato, ya me imagino. Sí. Estamos viendo el vestuario de Francia. Ojalá que les afecte el calor. Ojalá que se desmayen. Ojalá que jueguen al ritmo que jugó Argentina ayer. ¿Viste lo que era Argentina ayer? Qué raro ayer. ¿Viste lo que era Argentina? Porque una lentitud. Sí, viendo cómo fue tan arrolladora con selecciones similares a Cabo Verde, incluso con Austria, con Argelia. Bueno, Jordania para mí no es parámetro. Pero me sorprendió el hecho de que no hubo una diferencia mayor. No. Y ayer Cabo Verde, en ciertos momentos del partido, lo metió atrás Argentina. Pero sí terminó pidiendo la hora, Curita. Claro. Literalmente terminó pidiendo la hora. Yo creo que 5 minutos más jugaban y Cabo Verde se lo volvía a empatar. Y cuando digo se lo volvía a empatar, es porque le empató 2 veces. Sí. Argentina puso en ventaja, empató Cabo Verde. Y el segundo de Cabo Verde. De joder, creo que es el gol del Mundial. Qué animalada de gol. Una cosa impresionante en el ángulo. Primera vez que lo vi quedando separado al Dibu. No, es que no había forma, ni 2 arqueros atajaban. ¿Cómo le pegó? ¿Dónde entró la pelota? Después el festejo también espectacular. Además, bueno, obviamente salvo los argentinos, el mundo estaba con Cabo Verde. Sí. Por varias cuestiones, por varios factores. Y la verdad que si tenés que quedarte eliminado y perder, elegís perder así como ellos lo hicieron. La verdad que salieron aplaudidos por todos los argentinos, por el mundo entero. Por el mundo entero. Y la tajada. Sí. Seguro. Justo hablamos con su entrenador. Dijo, no habla mucho, Orlando. Sí. Yo creo que ese es un tema que él va a ir mejorando con la edad. Con la edad. Él, a ver, no quiero hacer comparaciones ridículas. A ver. Messi no hablaba ni una palabra cuando empezó a jugar. Es cierto. Messi no hablaba una palabra, nada decía. Cuando no ganaba nada, y lo comparaban siempre con Maradona, la gran diferencia que todo el mundo decía que Maradona
se peleaba con todo el Tenía mundo, personalidad. tenía personalidad, carácter, temperamento, y Messi era mudo, mudo, mudo. Bueno, Messi empezó a hablar hace, no sé, 4 o 5 años. No, Sí. no hablaba, vos no escuchabas una protesta, nada. ¿Te acuerdas del 2014, por ejemplo? ¿Sí? Argentina en la campaña en Brasil. Yo no lo vi hablar, no lo vi putear. Por eso te digo. Ahora lo veías en el 2022, anda para allá bobo. Claro, claro, No, bueno. le gusta, o sea, por acá- lo visto, la experiencia le da seguridad, ¿no? Y exactamente, y yo creo que eso va a suceder también con Orlando Gil. Él todavía es muy joven para el puesto, para el arco, pero con el paso de los años seguramente va a también mejorar en ese aspecto, porque es muy importante. Esto te lo va a decir, yo no soy arquero, siempre digo la misma cosa, pero te lo va a decir cualquiera. El arquero tiene que hablar, tiene que ordenar, tiene que gritar porque tiene la mejor vista. Yo no entiendo, o sea, justamente esa narrativa de que para hablar de fútbol tuviste que haber sido futbolista. Es obvio que los arqueros tienen que hablar. Y es por eso que tanto lo tenemos. O sea, cuando la pelota llega a línea de fondo y uno de los centrales laterales le tira la pelota, tenemos miedo porque sabemos que Orlando no le va a hablar. Yo no sé de dónde sacan esa teoría de que para hablar de fútbol tenés que haber sido futbolista. Increíble. No sé, qué sé yo. Quiere decir que para hablar de cine vos tenés que ser actor. Total, claro. Más o menos, qué sé yo. O sea, otro no puede hablar. Otro no puede hablar. Obviamente que tienen un conocimiento y algunas o muchas ventajas por haber estado allí dentro del campo de juego. Pero después está también lo otro. El hecho de que hayas jugado tampoco te hace ser un experto a la hora de brindar declaraciones o analizar un partido. Claro. O de explicarlo. Porque a muchos le cuesta. Es más, acá que tenemos, Quise. Bueno, ahora hay varios que están allí, pero les cuesta No, todavía pero un poco. Quise una altura. Pero Quise sí, por eso te digo, por con eso. mucha altura. No, Quise sí. Ever Hugo. Ever Hugo, y no tenemos mucho más, Mira que son jugadores de hace bueno, ahora años, está Maxi. Biancucci, que tampoco bien. deja. O sea, no lo quiero comparar con Quise, sería injusto. No, con Biancucci. claro, pero son contados. Mira, Sí, no, sí, son muy pocos, imagínate. bueno, está, ¿cómo se llama? El que Caniza, le cuesta un poco todavía, pero Sí. está, pero no es fácil, no es fácil. Y leo mismo que en Argentina también ya hay muchos y bueno, el número uno sigue siendo Sí, La pero el Torre. argentino tiene una facilidad para hablar. Sí. Eso los nuestros no tienen, Marce, Curita, si gana Paraguay, ¿qué prometen? Argentina juega sin 9 también como nosotros. Hola, ¿qué tal, ansiedad, Pinky? Acá estamos por infartar. Vamos, aguante, corazón, aguante el día de hoy. Gastón Olveira, minutos mundiales 0. Curita, minutos mundiales 0. No los compares, disfrutalos. No sé si es en serio, en broma lo que dice en Argentina, juega sin 9. No, juega con un 9. Lo que pasa es que no pasa nada con Claro. con Lautaro. Raro, pero lo de Julián es Julián raro. también, pero ellos sí, juegan con un 9. ¿Qué prometes si ganamos? Un asado acá con los muchachos. Está bien, ¿verdad? Yo creo que tiene que pasar algo así para que hagamos un asado. Un nosotros. asado acá con los muchachos. Vamos a hacer. Me parece Un excelente. buen asado vamos a hacer. Sería una promesa colectiva, luego. Sí, tenemos un buen asado acá con los muchachos. Acá en la Pilsen ya tenemos. Che, mira cómo estamos. Es temprano ya para abrir una. Vos sabés que no, ya es tarde, de hecho. Tengo unas ganas, che. Pero sí, hablando... Yo ya prometí, yo me platino el pelo. Dale, nos vemos, Franquito. Va a estar Franquito Villejale y Ara Urañona directo desde lo que es el puerto de Asunción, ¿no? Y la Casa Luis Roja. Es una buena idea, ¿eh? Podemos invitar a gente del chat al asado. Sí. Sería ideal. Sí, vamos a invitar. 50.000 cada uno sin problema. Mira, y Roma ya está cantando. Roma está en la cancha. Qué lindo van a correr. Son como el Mbappé. Muchachos, decimos esas cosas. Nos banean la cuenta. No, tranquilo, nomás, muchachos. Te sale bien el cántico, Curita. ¿Viste? Te sale bien. Sé que practicaste mucho. Sí, no, ya te digo. Pero tenemos chances reales hoy. Claro que sí. Claro que sí. Es que ayer hablé con unos amigos. O sea, es que yo no me considero tampoco el más optimista de la historia. Pero tampoco el pesimista. A mí me tildan de pesimista por decir la verdad nada más. De hecho, les conté todo lo que iba a pasar este mundial. Que íbamos a pasar terceros, con lo justo y después que sea lo que Dios quiera. Pero ayer mi amigo me decía, nos vamos a comer 5 pepazos, me decía. Por WhatsApp, yo no podía creer lo que leía. Si hay una selección que le puede ganar a esta selección francesa, somos nosotros. Sí, por la forma que tenemos de jugar. Si hay una selección francesa que pueda jugar mal, es a causa nuestra. Del estilo de juego que nosotros vamos a presentar. Esa es la realidad. Nosotros
no sé. Yo creo que podemos. Sí, claro que se puede, Curita. Yo creo que podemos. No sé qué dice el chat, no sé qué decís vos. No, la gente tiene opiniones diversas, dispares. En la reunión que te conté que estuve anoche, estamos allí, hacía un frío. Me imagino. Ayer fue la noche más fría. Hacía un frío, Curita, y estábamos adentro. Y de repente a alguien se le ocurre, vamos a salir, dijo alguien. Yo dije, ¿salir? Es un frío. Claro, eran fumadores. Eran fumadores, querían salir a fumar. Yo no fumo, bueno, les acompañé y ahí empezamos a hablar de fútbol. Y allí, por un lado estaban los que soñaban con la épica y creían en la épica. No, que nos vamos a defender, que o empatamos y le ganamos en penales, o algún contragolpe le metemos y aguantamos. Muchos estaban con esa teoría. Y también está la otra, hay que decir, que algunos también decían, y es difícil, nos vamos a comer 2 o 3, decían algunos, no con pesimismo, sino viendo las diferencias que a priori hay entre una selección y otra. Después, esas diferencias que a priori existen, hay que demostrarlas dentro del campo de juego. ¿Cuántos goles o por cuánta diferencia Argentina le iba a ganar a Cabo Verde antes de que empiece el partido? 4, 3. Era mínimo 3. Sí. Era mínimo 3. La realidad es que el partido en los 90 minutos terminó empatado. Y la realidad... Buen nivel de Cabo Verde. Es que Curita, ellos jugaron en este mundial contra 3 selecciones campeonas del mundo y no perdieron con ninguna en los 90 minutos. Es cierto. Ellos empataron con España, empataron con Uruguay y le empataron a Argentina. Perdieron en prórroga. Le dejaron fuera a Uruguay. Le dejaron fuera a Uruguay. Y yo creo que se habla mucho que otra vez atajó bien el arquero. Atajó muy bien. Pero de allí hay varios jugadores que vos tranquilamente, este dámelo. Juegan con una garra y un temperamento y un amor propio. Y bueno, obviamente nosotros también tenemos esas virtudes. Nos falta tal vez salir un poco más. Yo no creo, por ejemplo, que si Francia se pone 2 veces en el marcador hoy arriba, nosotros tengamos la capacidad de empatar. Yo no creo, ¿verdad? Porque nos cuesta. Te digo, Marcio, si nos entra el primer gol ya estamos. Por eso, nosotros nos cuesta, es difícil. Nosotros tenemos que hacer el primer gol o que no haya goles. Claro, porque nos hacen el primer gol, evidentemente vamos a adelantar las líneas. ¿Eso qué significa? Eso se traduce en lo que sería abrir más espacios, ¿no? Y Francia con espacios te liquida. Es por eso que hoy apostó, me imagino, a jugar con uno arriba, que ese uno arriba va a ser engañoso, ¿eh? Ese uno arriba, los 3 en el medio y los 5 abajo, ¿verdad? 5-4-1. 5-4-1, sí, Almirón va... Hoy vamos a tapar todos los espacios, Marcio. Uno supone que Diego Gómez por derecha, Almirón por izquierda y los dos centrales son Matías Galarza y los volantes centrales y Cubas. Mira lo que estoy de acuerdo con Curix, pero luego ves jugar a esos animales y tenés dudas. Mi hijo se va a llamar Bociña López Cabral. Bociña Val Vasco. Eso está chequeado. No sé. Sé que está libre. Yo lo llevaría a cualquier equipo. Buen arquero, ¿eh? Muy buen arquero, independientemente a la edad que tiene. El arquero puede atacar todos los 45. Sí, es verdad. Francia juega en ataque con 4 atacantes. Sí, son los mismos que vienen jugando. Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé. Esos son los 4 delanteros de Francia. Después habrá que ver cómo se mueve Mbappé. Generalmente suele ser el más adelantado. Se suele tirar más por la izquierda. A veces va más por el medio. Pero juega libre. Y bueno, obviamente hay que tener un cuidado especial en los delanteros de Francia, pero principalmente Mbappé. Justamente ayer decíamos que el esquema de Francia era un 4-2-4 a la hora de atacar. Así juegan. Qué complicado va a estar. Justamente por eso creo que mete los 4 mediocampistas. Y no sé, Marcio, cómo vamos a contrarrestar esa delantera. Estoy tratando de pensar, estoy tratando de buscarle la vuelta. Una buena patada a Mbappé y la anestesiamos. Pelota y el jugador. Francia juega en ataque con 4 atacantes. Exactamente, Roma, justamente 4-2-4 pasa el ataque. Sí. ¿Y qué pasa 0-6 con los 2 mediocampistas? Sí, yo creo que hay que tener cuidado, obviamente, en Mbappé y en Olise, ¿verdad? Que es el que tiene un talento diferente, es capaz de meterte un pase filtrado, es capaz de sacarse un hombre encima y pegarle al arco. Viste que generalmente el jugador, bueno, los franceses, también los africanos, tienen 2 perfiles. O es el distinto, grande, tosco, sí. O es el rápido y habilidoso. O rápido, rapidito. Sí. Olise tiene todo. Tiene todo. Técnicamente exquisito.
un físico importante. Es grande, sí. Y yo, bueno, independientemente a Olis, o Lisé, como sea, como le quieran llamar, estoy medio disperso, estoy ansioso. Ojalá Dembélé tenga su día malo hoy. Sí, pues si no, lo que vamos a sufrir. Ojalá Dembélé tenga su día malo hoy, que sea similar al partido ante Suecia, su partido, porque no lo vi ante Suecia. Y me gustaría ver el final del partido y decir que nuestros laterales le supieron contener a Mbappé, a Olise, Dembélé y Doué. Sí, estoy de acuerdo, Curita. No solamente nuestros laterales, sino el trabajo en equipo de manera conjunta. A este tipo de jugadores, hablo de Mbappé, de Olise, de Barcola, en fin, todos los delanteros que tiene Francia, no podés marcarlo mano a mano. Tenés que marcarlo escalonadamente, pues a uno lo van a pasar. Entonces tiene que estar el otro para el apoyo. Escalonadamente. Y ahí eso, lo tenemos que ver a Cubas. Claro, Cubas primero, después, bueno, el marcador central, el carrilero y después tener el central, ¿verdad? Por eso jugamos con línea de 5 en realidad. Porque si le pasa al lateral, pues ya cierra el que... ¿Quién es el tercer central, Marce? Gustavo Velázquez. O sea, están Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez y Alderete. Esos son los tres centrales. Hay que verlo a Gustavo. Porque va a jugar del lado de Dembélé. Sí, yo creo que, bueno, él va a ser una especie de líbero, ¿verdad? Claro. Hablo de Gustavo Gómez. ¿Vos de quién Gustavo hablas? Gustavo Velázquez. Ah, sí. Velázquez le toca a Dembélé hoy. Sí. Supongo que sí hay que ver cómo se mueven ellos, pero bueno, vamos a confiar. Hablando de confiar, ya vemos allí en imágenes a los compañeros, así que vamos a ir a saludar. Nosotros cerramos desde aquí la previa. ¿Un mensaje, Curita? Sin palabras. Agradecer a la selección. Me hubiese encantado llegar más lejos. Bueno, me estoy dando por eliminado, Dan. Vamos nosotros hoy. Capaz ganamos, capaz no, pero bueno, los muchachos dieron lo suyo, mostraron huevo, carácter. Lo que fue ante Alemania fue histórico. Hoy nos lavamos la cara, hoy otro partido. Hoy tenemos la chance de hacer historia, de pasar a ser una selección seria, que nos empiecen a respetar un poquito más en el mundo. Si le eliminamos a Francia vamos a lograr eso. Ante Alemania no. Porque todos decían Alemania esto, Alemania lo otro. Hoy es el día, hoy es el partido. Hoy podemos hacer historia. Y puede ser la mayor victoria en toda la historia de los mundiales. Ojalá sí sea, ojalá sí sea. Nosotros cerramos desde aquí la previa, nos vamos hasta Casa Albirroja. Lo vemos a Juan, lo vemos a Ara, así que con los compañeros, adelante, Pasión Estudio desde Casa Albirroja. Vamos hola nosotros. Ara, hola Juan. Hola a todos, hola Curita, hola Marce que están desde estudios, hola a la gente del chat que nos está acompañando el día de hoy. Hola Juan también, qué placer tenerte otra vez con nosotros, realmente contenta y ansiosa y ya expectante a lo que va a ser este partido decisivo y totalmente importante para la selección albirroja que se juega nada más y nada menos que el pase a cuartos de final. Juan, ¿cómo estamos? Hola, Ara, ¿cómo estás? Saludos para Curita, para Marce, por supuesto, para todos los compañeros y a los buenos amigos del chat. Esa es la palabra, ya dijiste, ansiedad, totalmente. Ansiedad pura, ansiedad, flor de piel. Yo viniendo aquí a Casa Albirroja realmente se me erizaba la piel por todo lo que veía por el camino. Mucha emoción, mucha ilusión por sobre todas las cosas. Volvió a eso, ¿verdad? Porque recuerdo aquel partido contra Australia aquí. No había tanto. El de Turquía tampoco porque perdimos contra Estados Unidos. La vez pasada tocó estar en estudios, pero lo de hoy de vuelta es como algo muy masivo en ese sentido. Porque hay mucha concurrencia de gente aquí. Esto prácticamente está lleno. Está tocando Flow ahora. Ya tocó Happy Hour cuando arrancaba justamente todo esto. Y más gente va llegando. Realmente ansiedad a flor de piel. El último, un cambio de última en Paraguay. Algo que se sabía un chiquitito, pero tomó fuerza en las últimas horas. El ingreso de Alderete en lugar de José Canales en defensa. Es así, vamos a hablar a la gente del chat. David Osorio dice, me vuelvo loco, Ara con su lente. Un abrazo, David, también para Gustavo Segovia, Ara. Roma dice, siento que este partido es más de Canales que Omar, que sea más de Copa Libertadores. Vamos a ver qué tal Omar Alderete. Yo creo que en la primera molestia que vea, yo creo que va a ser sustituido, pero esa obviamente no es la idea de quemar un cambio. Ojalá que no pase, ¿verdad? Ojalá que no pase. Después dice, Jue, Ara, te ves más hermosa con esos lentes. ¿Le gusta David, a los muchachos sí, los lentes? le gusta la Ara intelectual. Pero esa comparación como que no da, ¿verdad? No, por eso no leo. Por eso no leo, porque eso no es desubicado.
Dice, buenas, dice Tim. Juan querido concejal, dice Gustavo. Saludos. David Osorio, tenemos muchos sentimientos mezclados ahora. Recuerden putear a los jugadores, es la cábala. Obvio, Diego por Gómez supuesto. y Tony Sosa Planillero. Hola Godmilk, el decano, hola a toda la gente del chat que se va uniendo. Realmente feliz y contenta por estar una vez más acá compartiendo este espacio de la previa a lo que va a ser el partido de hoy para todos ustedes, chat. La cábala no hay que cambiar, definitivamente. Hay que putear, muchachos, ¿eh? La primera pelota que toca Junior Alonso a meter presiones de nuestro lugar, ¿verdad? Porque esa ha sido la cábala del partido pasado, ha sido la cábala en aquel compromiso contra Turquía. Cualquier cosa, ¿verdad? Pero Perdóname que te interrumpa, Juan, pero ¿tenemos equipo confirmado? sí, Capaz y ya estuvieron repasando Marce y Curita, pero vamos a dar nuestro equipo desde acá, desde Casa Albirroja. En el arco, Orlando Gil, que esperemos y tenga la misma actuación que tuvo en el partido pasado, ¿verdad? Que fue la figura sin ningún tipo de dudas. En la zona defensiva, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, que vuelve luego de su lesión, y Junior Alonso. En el medio campo, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza y Miguel Almirón. Y en punta, solito, a pelear todas las pelotas, nuestro distinto Julio Enciso. por fin me hizo caso Alfaro. Qué mucho pedí por Enciso en ese lugar. Ya sea del famoso falso 9 o del media punta, no sé. Qué mucho pedí por Enciso ahí. Y no se van a olvidar ustedes, los muchachos del Chavo. Cuando inclusive dije que puede ser descabellado, pero llegué a mencionar con Mauricio dentro del equipo y Enciso solo arriba. No recuerdo si fue contra Australia, me parece que sí. Contra Australia fue que pedí eso. Y por fin hoy se decide Gustavo Alfaro en ponerlo a Julio Enciso ahí bien arriba. Eso teniendo en cuenta ahora más bien que no nos ha funcionado el sistema con nuestros 9. Porque lo de Tony fue rozando un poco lo paupérrimo, lo de Alegarse poco, lo de Ábalos poco, lo de Pita poco también dentro de todo. Y apuesta a Gustavo Alfaro a la presencia desequilibrante de Julio Enciso, que sabemos, si buscamos por arriba siempre y no funciona, abajo podemos generar daño. Yo soy de esa idea ahora. Yo realmente pienso eso. Creo que con Enciso bien arriba podemos pelear con mayor eficacia que con Pita o con Ábalos, teniendo en cuenta que no vamos a tener seguramente la pelota. Y es así, Juan, realmente eso es lo que preocupa, ¿verdad? Hasta hoy día, mira, estamos jugando octavos de final. ¿Y cuántos partidos ya hemos jugado? 4 partidos y todavía no vimos una claridad de nuestros números 9, ¿verdad? Y ya jugaron todos, ya jugó Arce, ya jugó Tony, ya jugó Pita, ya jugó Ábalos. Y todavía no tuvimos esa claridad en ataque. Y vamos a ver si hoy le resulta, ¿verdad, Alfaro, de dejarlo a Enciso solo en punta. Ojalá y sea factible y sea como nosotros solemos plantear, ¿verdad? Durante los en vivos, ¿verdad? Que Enciso pueda quedar solo en punta y ojalá que hoy por ahí esté la carta del gol de la Albirroja una vez más con Enciso. Juez dice, a pelotazos no vamos a jugar evidentemente. Vamos a ver. Claro, porque contra Australia, por ejemplo, cargábamos para nuestro delantero y era una pelea en vano, una pelea que no existía porque no ganaba Ábalos, incomodaba pero no ganaba. Entonces, a tratar de apostar un poco a lo que sabe Enciso, ¿verdad? Ponerle la pelota al pie, y yo creo que en algún momento van a llegar tanto Almirón y Matías Galarza. Pues Galarza siempre llega y Almirón jugó bien el último partido también ante Alemania, un trabajo bastante desgastante, si bien es cierto, pero desde mi punto de vista yo creo que podemos generar más peligro buscándolo a Enciso a ras del piso y que arme desequilibrio o inclusive busque el arco, porque hay que patear. Este partido hay que patear. Mañana es un muy buen arquero, de hecho de clase mundial, Sí. pero hay que probar al arco. Tenemos buenos pateadores como Enciso, el propio Almirón en aquel partido contra Nicaragua. Me van a decir Nicaragua, ¿verdad? Pero remató bien, hizo el gol. Yo creo que va a probar hoy al arco seguramente también un poco más Cuba, ¿verdad? Que siempre llega. Pero vamos a ver, es una incógnita todo. Sí, sí, no sí, hay mucho análisis en ese sentido porque Francia va a tener la pelota, no descubrimos nada, lo dijo Marce recién justamente. No hace falta ser un genio para darnos cuenta de eso. Pero la cuestión es cómo podamos resolver nosotros las chances que vamos a tener, que seguramente van a ser
en menor cantidad que nuestro rival en la jornada de hoy. Déjame, Juan, mandar un saludito que ahí desde casa está mirando mi papá, mi primito Samir, Rogelio e Ian, y también mi abuelo y mi abuela que están ahí desde casa. Les mandamos un saludo a todos desde acá, desde Casa Albirroja, y obviamente ya están ahí a punto de prender la parrilla para poder hacer el asado, ¿verdad? Ganamos todo y nos vamos a cenar ahí, Juan. Ya están invitados. Vamos a ir, por supuesto que vamos a ir. ¿Qué opinan los muchachos del chat con respecto a lo de Alderete? Ahora vino con un temor, me parece, ¿verdad? ¿Cómo? Lo de Alderete. Viniste con temor, ¿verdad? Y me genera cierta duda, Juan, porque en la semana no entrenó con normalidad, incluso no entrenó con el resto del equipo. Y para mí, Juan Canales no hizo mal, José Canales no hizo un mal partido. No, ya estoy totalmente loca otra vez. No hizo un mal partido ante Alemania. Y yo creo que, bueno, tenía que ingresar nuevamente él y quizás cambiarlo más adelante y ponerlo a Alderete si tanto le quiere poner, ¿verdad? Pero para mí hoy es arriesgarlo a Alderete. Tuvo una distensión de ligamentos, no es una lesión cualquiera, es una lesión que, bueno, si no cuidas bien incluso hasta puede llegar a romperse ese ligamento, Juan. Y esa es la duda que me genera, que hoy Alderete está arrancando a titular. Saludos, suero querido, dice David Osorio, ¿eh? Saludando al papá de Ara. Qué ansiedad, loco, dice el decano. Todos estamos así, el decano, Dios mío. Me desespera todo, parece, por momento. No, yo quiero que comience lo más allá del partido. En un ratito tenemos que arrancar nuevamente con nuestra cábala, que ya hacer nota con la gente, ¿verdad? Pero esperemos, por favor, y me toque gente que sí, ¿verdad? La primera vez me dijeron Nelson Aedo, la segunda vez me dijeron que no estaban en calor nuestros jugadores, no sé, me dice cualquier cosa, pero bueno, acá sabemos que hay gente que viene a disfrutar nada más de lo que es Paraguay en el Mundial y viene con sus amigos, ¿verdad? También para pasarla bien y esperemos que hoy al salir de acá sea con una alegría, Juan, y que no podamos llegar a nuestra casa la cantidad de tráfico que va a haber por los festejos, ¿verdad? Dice David Osorio también, por los laterales, ojalá aprovechen con Almirón y Galarza, pura garra, el tema como somos, por supuesto, ¿eh? La garra siempre, eso no tiene que faltar. Preparemos la cámara y el micro para poder hacer notitas con la gente. Me avisa producción cuando está y arrancamos. Que preparen la cámara para salir a hacer nota con la gente, con el micro, y yo para poder levantarme enseguida. Yo también tengo miedo al Alderete, no sé qué planea Alfajor, dice juez. Es más, porque Alderete es más rápido con los pies que Canales. Canales es más de juego aéreo. Francia no es tanto de jugar por arriba. Eso es lo que entiende entonces Juan, mi tocayo, con respecto al ingreso de Omar Alderete en lugar de José María Canales. Canales fue un protagonista indirecto del gol de Alemania la vez pasada. Se le desvía la pelota. Sí, así es. Llega Juan, algo tarde. Si bien Canales no tuvo un mal partido, no nos debemos olvidar también que, bueno, tuvo incidencia en los dos goles de Alemania, más allá que el segundo se anuló. El primero cabecean de él y el segundo también cabecea su marca. O sea, no sé si va por ahí o va simplemente por la experiencia que tiene Alderete en el fútbol europeo. Yo voy más con lo que dice... ¿Quién era que dijo ahí? Recién nomás leí y se me olvidó yo. Por lo que dicen en el chat, el tema de lo de abajo. Paraguay hoy, en lo que va a proponer, que es la marca, que es ser férreo en defensa, tratará de responder a ras del piso. Entonces, tener un central que domine bien la pelota es tu primera fuente de ataque. Por eso significa que vas a bajar la pelota, ojalá Dios quiera, jugar al medio y del medio adelante ya con Enciso, o con Almirón o con Galarza en este caso. Entonces yo voy más a eso. Me parece, es ese el mensaje. Para vos, Juan, hoy, ¿cuál es tu...
realmente el ambiente que se está viviendo acá en Casa Albirroja es increíble. Hay una multitud de gente impresionante y realmente a los que aún están a tiempo, están cerca, les invitamos que vengan acá a compartir con nosotros, pasen por el stream de Pasión, por el stand de Pasión. Obviamente vamos a estar regalando Pilsen y también tenemos bandera para todos ustedes. Qué facha la de Ara hoy, ¿eh? ¿O qué dice? Hoy estoy muy oficinista, parezco con mi camiseta acá de Paraguay, adentro, saquito, tapadito. Ahora está excelente hoy, ¿eh? Yo prometí si llegamos a la final que Peregrino desde Capiatá hasta Cacupé, dice. Vos sabés que... No sé, cualquier cosa vamos a hacer. Si llegamos a hacer... Si pasamos a cuarto de final luego... No es lo si somos campeones del mundo. Si pasamos a cuarto de final luego... Dios mío. Saludos a Luis, se acopló Luis, qué grande Luis. Buenas tardes, Pasión Estudio de Chá, dice Luis. Ahí está Tani. Yo le llamo a Tani si quiere ahora. Sí, le podemos voy, le llamar, traigo ahí, ahí está. Ahí va a venir Juan, ahí va a venir. Acá. ¿Dónde le ponemos Roy? Porque sinceramente son muy rápidos. Entonces, están atentos a mil. Esto es a mil. Tienen que estar muy concentrados y a meterle con todo. ¿Me avisan? ¿Estamos? Estamos con el profesor Stanislao Tani Struwey. Yo le digo profe porque yo soy de Itagua, él está dirigiendo un club en la Liga Itagüeña actualmente. Es mundialista con la selección paraguaya. Estamos haciendo la foto de desayunar, profesor. ¿Vale, aporte? Tranquilo, pasa, gracias a Dios. Hasta ahí no hacer la foto, pero tranquilo, estamos disfrutando acá con la gente y ojalá yo quiera que hoy les salga todo bien los... Los saludos a Yerita. Más de profesor, ¿vale, aporte? Tranquilo, pasa. Ansiedad me mete. Sí, ansiedad me metes, a ver, ese corazón, yo caputa manda. A la SEO pesa ahí. O sea, yo Itaguaya, la bandera, la gente de Mercado San Lorenzo, de Mercado 4, de Ilusión me mete y nada. Esa es la leyenda de equipo y da Alderete Canales ese. Sí, está muy bien, ¿verdad? Pienso que él era luego nuestro titular, así es que Alfaro está armando un excelente equipo y ojalá Dios quiera que todo le salga bien a nuestro ídolo, ¿verdad? Para que podamos pasar a la siguiente ronda. ¿Cómo le diste? Vamos a tener el retorno, Orson. ¿Cómo le diste al equipo después de ese partido contra Alemania? Vos que jugaste, vos que estuviste ahí, ¿verdad? ¿Cómo se asimila un poco ese post partido, esa post clasificación y este momento de vuelta con mucha emoción? Porque el primero que quiere ganar es el jugador, Dani. Sí, exactamente. Uno entra en el campo de juego siempre para ganar, ¿verdad? Y creo que nuestros jugadores están con mucha motivación hoy en día, ¿verdad? Porque le hemos también eliminado a un grande como lo fue Alemania y ahora vamos a enfrentarle a una gran selección como lo es Francia, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos lo nuestro, ahora más que nunca tenemos que quitar esa garra guaraní que tenemos en lo más profundo del corazón para poder pasar a la siguiente ronda. ¿Cómo cree que se va a presentar el partido, Dani? Muy difícil, ya que el rival que vamos a enfrentar tiene jugadores muy bien dotados técnicamente, son jugadores muy veloces, así que no tenemos que darle mucho espacio, ¿verdad? Y creo que la selección paraguaya hace muy bien eso. ¿Mocoida y ahora coge que ella? Sí, moscointe, ya como moscointe, había que quitar chigua. La polla que llama Dani. Bueno, te veo muy feliz aquí. De la gente de Icuá, más pandé, no sé ni fotos, de pecha y otra allá. Sí, eso es lo que consigue un jugador. Exactamente, eso te da la pauta de que uno hizo bien su trabajo en su época de jugador, ¿verdad? Donde, gracias a Dios, soy muy querido, a donde yo me voy siempre soy muy bien recibido y eso
para mí es una gran satisfacción, un orgullo. Norteamérica, digo, no, pero vas a tener el primer partido. Norte gente, jugamos en nuestra casa y así como yo siempre les suelo decir a mis jugadores, en nuestra casa nosotros tenemos que mandar. Te va a saludar mi compañera. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Un gusto tenerte acá, realmente. Tengo una consultita para vos. ¿Qué se siente vestir la camiseta de la albirroja en un escenario tan importante como un mundial? Vestir la casaca de nuestra querida albirroja, para un futbolista es lo máximo. O sea que no se puede describir, ¿verdad? Uno trabaja para llegar a jugar en la selección paraguaya y cuando llega ahí eso es lo máximo, es una gran satisfacción, un gran orgullo y nosotros que vestimos casi 12 años nuestra querida albirroja, jugar un mundial y para mí eso fue lo máximo. ¿Tu sensación al entrar en la cancha, hacer la formación inicial y que empieza a sonar el himno nacional? Y lo primero que yo pensaba era en la familia. En la familia pensaba en el pueblo paraguayo, que todo el mundo acá estaba pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso me daba mucha fuerza para entrar y dar todo de mí dentro del campo. Gracias, profesor. Éxito, ya, nada contigo. Ya, nada se callo, ya, nada se callo. ¡Ey! Ahí está, excelente como siempre el profesor Stanislao Strubey, el gran Tani. Era Jane Maraba. ¿Cómo era? Mi compañero Biovea le dijo a Roque. ¿Cómo? Le decía a Roque. Mi compañero Biovea, no me saludé, Bio, le dijo. Sí, el que le dijo a Roque. Sí. Qué grande Tani Strubey. Estaba... Jugadores que vivieron millones de cosas con la selección y hoy poder nuevamente tener futbolistas que están representando a la albirroja en un mundial realmente es algo muy lindo, Juan. Es un tipazo, Tani. Es un tipazo. Pegaría que algún día le tengan ahí en la mesa al mediodía. Es un tipazo, Tani Strubey. ¿Está ahora adelante? Ahora sí estamos acá desde exteriores de Casa Albirroja. Bueno, salir nada más un pasito del estudio principal. Pero bueno, vamos a hacer las notas con la gente, es lo que siempre hacemos. Para mí esto ya es cabal hacer, por eso le dije a Juan, tenemos que tomarnos unos minutitos para hacer esto antes de arrancar el partido. Y vamos a preguntarle a la gente, obviamente, sus sensaciones, quién es la carta de gol de hoy para la albirroja y bueno, qué esperan hoy del partido. Así que vamos a empezar nuestro recorrido. A ver, vamos a arrancar acá con el amigo. Amigo, un ratito. ¿Cómo estamos? Te ibas a escapar de mí. Te quiero, ¿qué sensaciones tenés para el partido de hoy? Muy emocionado, ojalá que gane el albirroja y salgamos campeones. Avancemos a la semi, a cuarto por lo menos. ¿Tenés alguna cábala? No sé cuál puede ser. ¿Sos cabalero? No soy caballero. Si hoy avanza la albirroja, ¿qué harías? Vamos a festejar toda la noche, sí. Genial, perfecto. Mira, acá te damos un regalito. Amigo, bueno, se fue. No quiere su bandera Pilsen. Vamos a buscar a otra persona que quiera tener esta bandera Pilsen. A ver, estamos acá con el amigo. ¿Cómo estamos? ¿Te molesta un ratito? De antemano te hago un regalo. Tu bandera de Pilsen de la albirroja de Paraguay. Bueno, sensaciones para el partido de día de hoy. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, complicado. Nos van a atacar muchísimo los franceses, pero vamos a aguantar. No sé si vamos a llegar a los penales, pero vamos a ganar. ¿Qué resultado esperado? O sea, a ver, decime, empate en tiempo reglamentario, nos vamos a prórroga, penales. ¿Qué resultado tenés en mente el día de hoy? Yo creo que vamos a llegar a prórroga y que vamos a llegar a meter gol. No sé si gol en contra o lo que sea, pero vamos a meter gol. No vamos a llegar a los penales, pero vamos a ganar. Ok, genial, amigo. Muchísimas gracias. Señora, acá estamos acá con la amiga. ¿Qué sensaciones tenés para el partido del día de hoy? Que vamos a ganar en penales. Otra vez en penales. ¿Te gusta sufrir? Vamos a sufrir muchísimo, creo yo. No, pero si clasificamos sin penales es mejor, obviamente, ¿verdad? No tener ese sufrimiento hasta el final. Más creo para penales. Bueno, te hacemos un regalo de parte de Pilsen, tu bandera paraguaya, y a disfrutar y obviamente esperemos celebrar en el final. Bien, excelente. Vamos a seguir acá hablando con los paraguayos para ver mucha gente realmente ansiosa, expectante de lo que va a ser el partido. A ver, acá sí podemos hablar con ustedes. ¿Se animan a hablar un ratito? No, bueno, siempre tenemos gente tímida. Vamos a hablar acá con nuestra amiga de Pilsen. Se está escondiendo de mí. Contigo, dale, vení un ratito.
Invitarle a la gente a que pase por nuestro stand de Pasión y de Pilsen también. Pasen por el stand acá. Espera, acá y vengan a regalar para su bandera. ¿Está bien? Y una foto contigo también. Y una foto conmigo. Bien, genial, genial. Acá la gente que está formando fila, me dicen hasta dónde puedo llegar. Pero vamos a hablar acá. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Sensaciones del partido. Vengan todos. Adelante, entran todos. ¿Qué sensaciones tienen hoy para el partido? Tengo miedito, pero tengo más fe que miedo. Entonces esperemos que podamos ganar hoy y hacer historia de nuevo. Espero que sí. Y si cuidamos la defensa, vamos a poder, aunque sea empatarle, llegar a penales. Y eso. Le tenemos a San Cubas. Confiamos en Cubas para que le pueda atajar a Mbappé. Si hoy yo les pregunto quiénes serían el top 3 de mejores jugadores actuales de la albirroja, que bueno, están siendo pilares en este mundial, ¿qué nombres me darían? Cubas, Galarza y por supuesto Orlando Gil. Galarza. Enciso y Almirón. Resultados. Vos me dijiste que llegamos a penales, pero ¿hay goles o no hay goles? Confío 100% en Gil y que vamos a volver a meter todos los penales. 1-1 y a penales. Dale, muchísimas gracias. Acá le regalamos para su bandera. Que disfruten, nos vemos. Genial. A ver. Vamos a seguir buscando gente que se animen a hablar con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo quieren sufrir? Penales nomás quieren. Penales nomás quiere la gente. Acá con las dos señoras vamos a hablar. Un ratito. Amigas, ¿cómo estamos? Sensaciones por el partido de hoy. Vení. 3-2. Ah, mira, el primer resultado que nos tiran, Juan. El primero que no nos dijeron penales. Sí, no, nosotros vamos a ganar. Entramos ya asegurando porque el espíritu está allá arriba y eso tenemos certeza todos acá. Tu carta del gol para este partido. ¿Qué jugadores hacen los goles? El 13 y después Enciso, sin duda. Y el otro puede ser el 15. Vamos a darle 13, 15 y 19. Dale, gracias. Señora, ¿cómo estamos? Decime, ¿tenés alguna cábala? ¿Algo que pensaste que podría pasar esta semana en el partido? Te doy un ejemplo. En estudios esta semana decíamos que se le podía expulsar a un jugador de Francia a los 7 minutos y jugar que Francia juega el resto del partido y obviamente marcar goles. ¿Qué pensaste toda esta semana? ¿Vos pudiste dormir bien? Porque yo no. No, obviamente la ansiedad a mil, pero bueno, con la esperanza siempre viva, 99% de fe, ¿verdad? Ojalá realmente que por lo menos le llevemos a los 120 otra vez, ganemos en penales, a no ser que justamente como dijiste se le expulsa a uno de ellos, ¿verdad? Estamos con la esperanza intacta. Dale, muchísimas gracias. Vamos a ver acá con el amigo. ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para Pasión Estudio. Decime, ¿qué sensaciones tenés para el día de hoy? Vamos a ganar hoy, seguro. 1-0. ¿Con gol de? Y algún defensa va a meter. Canales puede ser. Pero juega el Derete. No va a jugar Canales. No, juega el Derete. Te repaso el equipo. Orlando Gil, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Diego Gómez, Almirón, Galarza y Enciso. Gustavo pues. Se merece capitán, ¿verdad? Se merece. Ya es su hora. Bien, perfecto. Acá tuvimos, la mayoría quiere llegar a penales. Acá vamos a hablar con el amigo que está disfrutando de una Pilsen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sensaciones? Todo bien. Vamos a ganar, si es que nos acaba 1-1, vamos a trozar a última hora. Pero por favor, decime que no quería llegar a los penales. Y eso justamente estoy pensando porque mi mayor probabilidad de que ganemos es que justamente acaben penales ahí y capaz que Gil nos salga, ¿verdad? Si es que a última hora no ganamos por un gol en contra, capaz ahí hay probabilidad de que ganemos 2-1. ¿Sabes qué? Yo soñé que a los 10 minutos se le expulsaba a Olise. Puede ser, ¿verdad? Yo por ejemplo estaba viendo varias lesiones varias supuestas lesiones, pero al final van a jugar casi todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la verdad que estamos un poquito temerosos, pero vamos a ganar nomás, Leo. Sí o sí vamos a ganar. ¿Quién hace el gol para vos? Yo sabía que... Y vamos a decir Enciso, mae. Vamos a decir Enciso, mae, o si no, Sanabria, segundo tiempo. ¿Quién? Sanabria, segundo tiempo. Vamos a ver, ojalá nuestro número 9 tienen que invocar ya al arquito, ¿verdad? Porque le está costando demasiado. Exacto, así mismo. Genial. ¿Cuánto falta para que arranque el partido, Juan? 17:43 tenemos ahora. Ok. Tenemos todavía unos minutitos para poder hablar con la gente, Hay entonces. tiempo todavía.
Vamos a ver, pasa que la gente se pone un poquitito tímida, ¿verdad? Pero mira qué lindo que está el día, que está el atardecer, el ambiente acá hermoso. Yo pensé que alguien estaba ahí. No. El ambiente está hermoso acá en Casa Albirroja. Acá tenemos... Pasa que yo solamente veo más chicas que muchachos, ¿verdad? Acá con el amigo. Amigo, ¿cómo estamos? No, viste, todos tienen vergüenza. Acá con el señor. ¿Cómo estamos? Sensaciones para el día de hoy. Tenemos que ganar. Esa es la actitud. ¿Qué resultado esperás? ¿Querés ir a penales? ¿No querés ir a penales? ¿Tiempo reglamentario? Y por un lado nos conviene ir a penales, pero si es que podemos ganar en el partido, tenemos que meterle. ¿Qué le decís a las 5 millones de personas que te están viendo? Bueno, que confiemos, que vamos a ganar. Dale, gracias, amigo. Bueno, se pone tímida la gente, no sé si es timidez o es ansiedad, pero bueno. Acá me dicen algo de la producción, pero no les entiendo. Si me repetís. Esto ya es el ambiente del estadio. Están cantando. Ya en Filadelfia. Vamos a mostrarle un poquitito de la cantidad de gente que está hoy en Casa Albirroja. Realmente la ansiedad que maneja la gente hoy acá desde Casa Albirroja es impresionante. Yo llegué casi no sé cuánto tiempo por la cantidad de gente que había ahí en la entrada. Y realmente es algo lindo ver un país unido nuevamente por el fútbol, ¿verdad? Porque hace 16 años que no contábamos con esto y poder vivir nuevamente hoy esto y poder manejar la previa con ustedes de toda la semana y estar nuevamente acá en la previa antes de lo que va a ser el partido realmente es algo muy lindo y una experiencia única e inolvidable. Y le agradecemos, ¿verdad?, a todos ustedes por estar ahí acompañándonos siempre y por mirarnos, porque sin ustedes esto no iba a ser posible. Ya me pongo sentimental también, pero bueno, esa es la realidad. Bueno, le cedo la posta ahí le voy a ceder ahí la posta a Juan. Y bueno, también llegó nuestro compañero Franquito que ya está también súper ansioso por lo que va a ser este partido, que a minutos nada más arranca este partido súper importante, Paraguay versus Francia. Bien, gracias Ara. Ahí estaba con Ara. Entonces, desde lo que es la zona de recorrido hasta llegar al escenario de la Casa Albirroja. Viene Franco Arroza, está con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Me preocupa un montón este partido, che, estoy cagado. Como todo, me imagino. O vos tenés... Yo tengo miedo. O vos estás con el pecho inflado. Sacando. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, yo estoy cagadísimo. Yo estoy... No sé ni cómo estoy para empezar. Estoy nomás, ¿verdad? Estoy nomás de onda. Pero... Hay que ganar. Hay que ganar, no. Por toda la ilusión. Todo, hermano. Todo. Hay que ir con todo. Hay que salir a pelear, salir a buscar. Alguna vamos a tener, esa famosa. Una vamos a tener y esa una tiene que estar para adentro. ¿Pudiste ver? El famoso una vamos a tener, ese es cierto. Vamos a tener alguna que otra jugada. El cambio, Franco. Algún problema. Alderete por canales. Sí, se entiende. Es un tipo que tiene más roce europeo, un tipo que jugó más tiempo en Europa, un tipo que entiende más, es un baluarte, un tipo que está jugando en Europa en la selección paraguaya, tenemos poco y él es uno de ellos. Creo que tiene que entrar y al no estar Alderete, al no estar Canales, digo bien, se entiende que lo hace porque no quiere jugarse tampoco por una defensa de 5. Ese es un tema también que Alfaro, uno pensaba que iba a ser raya de defensa de 5 con 3 centrales en raya, que estén Gómez, Canales y Omar, pero al final no, muchachos, al final somos un equipo menos defensivo en práctica. Al final del partido vamos a ver qué acontece, pero sí, bueno, hay que hacer las cosas y creo que Alderete no puede estar fuera de un partido de esta importancia. ¿Cómo estamos, Franco? Bien, ¿y ustedes? Bien, ya. Eso fue lo que va a ser este partido, ¿verdad? Realmente estamos a minutos nada más de que arranque este partido, 13 para ser exactos. Y bueno, se confirmó que Canales, perdón, Canales ya va a ganar el partido.
Bien, estamos listos ya aguardando por el ingreso de los equipos al campo de juego. Están actuando en la previa. Sí, están haciendo una previa medio extraña. Sí. Porque es artista ya. Una mujer fue la parece que es de Filadelfia. Después un dúo y ahora ya un grupo en sí, por lo que sea. Sí, han ser artistas de la ciudad porque no son ni franceses ni paraguayos. Está lleno el estadio. Sí, está lleno como tienen que ser. Muchos paraguayos también, que es importante. Qué lindo, qué lindo. Lo que va a hacer cuando suene el himno va a ser una verdadera locura realmente. Francia con Magnan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digné, Dembélé, Koné al final en lugar de Tchouaméni, Rabiot, Barcola, Olise y Mbappé. Es el equipo de Deschamps. Es el equipo de Francia entonces para enfrentar a la selección paraguaya. Como decíamos, Paraguay con Gil, Cáceres, Velázquez, Gómez, Alderete y Alonso. Con Almirón, Gómez, Cubas, Galarza y Enciso. Es el equipo titular de la albirroja. Qué locura esto va a ser, muchachos. Yo estoy con los huevos en la garganta. Espera un ratito. Que vengan. Ahí está la fotito. Se va un rato Franco para salir en la foto. Voy yo también, Ahí está la fotito con la gente, muchachos. Una fotito rápida, Una fotito. Nosotros vamos a seguir acá con todo. Che, qué locura. Qué locura. Uno no puede creer que estamos acá, tan lejos de la ronda de terceros. El único que sigue con vida es Paraguay y ojalá sigamos, muchachos. Esto es el paso importantísimo. Importantísimo para Paraguay. Es un paso importantísimo. Es pasar a cuartos de final en un mundial donde te puede tocar Marruecos, donde puedes soñar, pero estamos contra el equipo más difícil del campeonato. Ay. Lo vemos a Mbappé, lo vemos a Gustavo Gómez. ¿Cómo? Me dijeron que Gómez hoy marca gol, Gustavo Gómez. Hay que ver. Ojalá que sea quien sea, Gerard. Que sea Orlando Gil. Orlando Gil de tiro libre si hace falta. No importa. Vamos, Cuba es una dividida de Cubas. Lo que venga, lo que sea, medio a cero, un cuarto a cero, 0-0 hasta los penales, firmo también. Yo quiero más. Que no nos metan nomás. Contra Mbappé. Que no sea falta porque le lleve por delante. Una cagada de Upamecano, me vuelvo loco. A los 5 minutos ya. Lo que sea, muchachos, el momento de delirio ahora. Dice Salvador en la transmisión oficial, muchos alemanes, muchas camisetas de Alemania presenciando el partido. Alentar a Francia. Qué locura, señores. Es así. Porque si Cabo Verde no pasaba, iba a ser Uruguay-Argentina. Lo importante fue un partidazo. Bien, señores, ya Paraguay por ingresar al campo de juego. Jugamos con la tradicional hoy, con esta. ¡Qué gusto! Jugamos con la tradicional y las medias blancas, porque... ¿En cuál utilizamos la tradicional? ¿Contra Australia? Contra Australia, pero fue... Medias rojas. Medias rojas con shorts rojos. Y hoy todo blanco. Combinación blanca. Sí. Todo blanco en la parte inferior, entonces la indumentaria de Paraguay. Hubo un poquito ahí en la previa algunos comentarios, informaciones, de hecho, que pudo haberse alargado un poquito más el inicio del partido con respecto al horario por el tema del clima. Al final no, arranca a las 18 para nosotros, a las 17 para ellos.
con un ambiente espectacular y se ve que definitivamente hace mucho calor en el estadio. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Porque de hecho Mbappé la vez pasada da la nota después del partido y dice, yo lo único que quiero es estar ahí en el vestuario debajo del aire. No quería saber más nada él de hacer algún análisis del partido. Bien, señoras y señores, se van a venir los componentes de los equipos al campo de juego. Repetimos, formación de Paraguay: Gil, Cáceres, Velázquez, Gómez, Alderete, Alonso, Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Julio Enciso. Porque va a ser así, ¿no? Con Almirón por derecha, Gómez adentro con Cubas y Galarza por izquierda. ¿O lo ven a Gómez abierto a la derecha? Yo creo que después en algún momento van a ir picando en punta Almirón y Julio Enciso. Yo creo que va a ser eso en algún momento. Se nos vienen los equipos al campo de juego, señoras y señores. Kylian Mbappé, el capitán. ¡Vamos, muchachos! Francia con su indumentaria tradicional también. Ahí está ingresando el equipo francés a la par que la selección albirroja, la selección de Paraguay. Vamos Paraguay ya. Dios mío, todavía no arranca el partido y ya entra ese pirí, esa gana de que la pelota ruede, de que podamos conseguir algo positivo por sobre todas las cosas, porque ese es el deseo. Podemos irnos también hoy, pero vamos a dejar la vida en la cancha. Vamos a poner huevo, vamos a pelear cada pelota como si fuera la última. Y si nos vamos, que sea dignamente en la jornada. Ojalá que no, ojalá que morir. Sigamos un poco más. Vencer o morir, muchachos, eso es más. Qué linda la bandera paraguaya. En un mundial, en un partido como este, verdaderamente hermoso este momento que estamos viviendo. ¿Cómo analizan? ¿Cómo analizan? Le voy a preguntar cuando la cámara quede ya ahí de forma directa con el rostro de los protagonistas. La cara de cada jugador. Ahí, por ejemplo, está mostrando a poquito, ya veíamos a Gómez, a Gustavo Díaz. Porque a mí siempre me llama la atención los rostros en la previa. Uno pues nota algunas cositas en ese momento. Ahí lo vemos al Almirón, por ejemplo. Canta primero Paraguay, ¿eh? Porque Paraguay es local en los papeles. Me parece. Sí, comienza. De pie.
locura. Qué locura, cómo cantaron el himno los jugadores. Impresionante, ¿eh? Cómo acompañar al público también, que fue algo muy lindo, muy bueno. Francia, señores. Así no, Luis. Pucha. Ese vientito que viene por lo menos también, que hace crecer cada vez más la emoción, la ilusión, la expectativa. Hay muchas ganas de que todo salga bien. Y hay mucha confianza también en ese sentido. ¿Qué jugador que me cae mal Mbappé? Ojalá que se discuta Mbappé con los Licey ahí, que se agarren. No puede ser que en el Real nomás se agarre, ¿verdad? Con los muchachos. ¿Qué tal que sea una pelea entre sí o que entre compañeros? Que se tape la boca al hablarle a... Ese por favor. Bueno, señores, ¿qué dicen los muchachos del chat? ¿Ganamos o no? Confío en el equipo, señores, dice Alejandro Luis, que sea lo que Dios quiera y que seamos felices el día de hoy. Nos merecemos por los caídos de Francia 98. Hay gente que vivió ese partido que está con nosotros en el chat. Yo creo que sí, ¿verdad? Aunque sea habiendo sido mitad y, ¿verdad? Cáceres se tiene que venir de trabajo y así ganamos, dice. Al final no viajaron ni Moncha ni nadie de lo que le gusta a Mbappé. ¡Ay, ay, ay, señores! Me veo muy nervioso y ansioso, Franco. Cagado totalmente. ¿Pero cuánto en comparación con lo de la vez pasada? 10 veces más. 10 veces más. No podemos hacer silencio los 90 minutos y miramos nomás al partido. No. Y no arranca nunca, ¿eh? Ya son las 6, 18 horas, no arranca nunca el partido, muchachos. Vamos Paraguay, vamos la albirroja, ¿eh? Vamos Paraguay, que se puede. Preparen esa pierna, señores. Hoy se corre más que maratón de Boston, dice el chat. Van a quedar los capitanes para el sorteo correspondiente. Vamos nuestro árbitro, Uzbeko, el árbitro. que nos pite bien nomás, no es lo que nos favorece. Bueno, si se puede decir, ¿verdad? Que nos favorezca algo, pero que nos moreno va nuestro árbitro Uzbeko hoy. Hasta aquí Barton fue el único que falló, ¿verdad? Barton fue el único que el que nos hizo el partido contra Estados Unidos. Sí. Después No, el equipo está en la cancha para Turquía también. ah, claro. Y él no fue. Barton fue, a ver si el chama ayuda. Barton fue Estados Unidos o fue Turquía. Barton fue Turquía, ¿verdad? Sí. Turquía fue. ¿Qué cosa? El árbitro de... ¿De la hora? No, Paraguay-Turquía fue Barton el que nos encontró. Sí. El salvadoreño. El que decía Paraguay, Red Card. Ojalá que hoy Está en la cancha ese salvadoreño Tembo. de Turquía. Ojalá que hoy nuestro amigo Uzbeko nos haga el aguante. Mike Mañán jugó con Junior Alonso, por ejemplo, en su momento en el Lille. Creo que Junior cuando tenía 16 años Mbappé lo llegó a marcar alguna vez. Almirón ya jugó contra Mbappé. Seguramente Julio Ciso jugó contra algún que otro jugador de estos. Bueno, de Melesio sí luego. ¿Y los Así que amistosos se habrán cruzado ya? Sí, Paraguay ya jugó varios amistosos con esta camada de Francia. sí. ¿Cuándo fue a Brasil el último? No recuerdo. Hace poco, fue 2020 y algo. ¿En serio, hermano? No, gracias a Dios no me acuerdo. No quiero ni saber cuándo salió. Dentro de eso empatamos algunos. Bien. Ahí está Gustavo Alfaro, que comparó un poquito a Francia como una tormenta. Eléctrica. Ojalá sea electrónica hoy. Estuvo bueno el mensaje.
y que el pararrayo tiene que estar lejos del arco. Vamos, 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 vamos. Dice Alejandro, hoy Diego Gómez hará un gran partido. Eso espero, dice. Y realmente esperamos ver el Diego Gómez que todos queremos, ¿verdad? Vamos Diego, vamos Paraguay, vamos la albirroja. Dale, ¿qué? Vamos Orlando Gil. Vamos todos, vamos muchachos, vamos, vamos, vamos. Vamos Paraguay. Señoras y señores, va a comenzar el encuentro, va a comenzar el partido. Dale, ¿qué? La pelota ubicada en la mitad de la cancha. Van a hacer la de... Van a hacer la del PSG, ¿eh? La de Luis Enrique. Pues sí. Y tiene toda la pinta. No creo. Arranca esto, Arranca el partido, señores. Francia va a mover la pelota. 3, 2. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Señoras y señores, rueda el elemento fundamental. La del PSG arranca. La viste, Movió Francia a lo Luis Enrique, a lo Francia, a lo Paris Saint-Germain, digo. La pelota por un costado, por eso lateral. Será saque de costado que va a corresponder al albirroja. Bien los paraguayos ahí, Por encima del banco. Muchos paraguayos realmente. Y mejor que sea por encima del banco de Paraguay también. Están alentando. ¿A qué? Va la pelota para Mañana, logra salir jugando ras del piso por el costado zurdo. La pelota le está quedando el conjunto francés con salida. Ahí está teniendo en la defensa. Juegan corto. Juegan bien estos peladas. Y a ras del piso lo hacen bien realmente. Hay que administrar las energías en ese sentido. La pelota viene por el costado derecho. Ahí está saliendo el cuadro francés en la primera intervención ofensiva que tiene la pelota sobre el costado derecho. Atención. Viene el centro rastrero para Mbappé. Bien. A la defensa. Logra despejar el fondo de Paraguay. Y va a ser esto el partido, creo yo. Va a ser esto. Si la sacamos a sacar a lejos y a los costados. Sí, no, al medio no. No. La pelota es de Francia. Viene sobre el costado derecho. Va el avance del cuadro francés. Paraguay espera. La pelota viene por la mitad del terreno. Rabiot la cambia. Juega por el costado zurdo. Ahí aparece. Interviniendo Barcola. Jugaba por adentro. La pelota más atrás vino para Digné. Tocando atrás. Saliba. Juega sobre banda derecha. La pelota de Koné, jugó sobre la punta diestra, va Dembélé, tocando otra vez para Koné, Koné en zona de ataque, lo descargaba en la puerta del área para Mbappé, que soltaba rápidamente la pelota, quita la defensa de Paraguay, balón que viene sobre el costado izquierdo, la presión otra vez de Francia, buscando tenerla Dembélé, tocando un poco más atrás, en salida para Upamecano, ahora Saliba con esa pelota, círculo central de la cancha, juega para Koné, toca la pelota en corto para Rabiot, Rabiot que sale, la filtra por arriba, quita desde el fondo al derete. La pelota nuevamente para Francia, mitad de la cancha. 88 minutos nomás falta, muchachos, vamos. Poquito. Balón que viene sobre la izquierda. Buena la marca. Se pierde esa pelota. Fuera de los límites de la cancha, será lateral para Francia. La presión una de Juan Oreja Cáceres. Va a corresponder salida para el cuadro francés. Ya salida, decía, ya estaban en 3/4 de terreno otra vez. Sobre la punta derecha, buena la recuperada de Paraguay. Costado izquierdo, Galarza jugando para Enciso, no podía administrar bien la pelota. Roba Francia, va. Pelota sobre el sector derecho. Ahí está Olise. Tiene Olise, juega nuevamente descargando sobre la derecha. Otra pelota para Olise. Olise jugando por adentro. Viene para Rabiot. Rabiot se conecta con Digné. Jugando sobre banda izquierda. Toca la pelota más arriba. La pelota atrás ahora. Se había conectado Mbappé, que recibe y envía por adentro. La pelota en la salida para Upamecano. Upamecano va ya en campo de Paraguay. Enviando sobre la derecha. Juega para Olise. Sí, mal, Alonso. Sí, Olise va. Va Olise con la pelota. Va teniendo el balón. Al final de cuentas, ¿cómo es? Porque si vamos al inglés, es Olis. ¿O no, Franco? Olise no vaya. Y Olise no vaya, ¿verdad? Sí. Miro Pama. Olise, Mbappé, Dembélé, Koné, Touré, todo. Porque los argentinos, por ejemplo, ya es a veces también cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y como que quedó un poco después de la Champions de Mariano Clos y demás, pero... Olise. Ahí está quitando a Paraguay desde el fondo. Arriba la pelota en campo de Francia. ¡Hurro! Había marcación defensiva. Quitando a Saliba por un costado lateral paraguayo. Sobre la zona derecha. Bien orejas. Reposición de costado corresponde al conjunto albirrojo ya en terreno de Francia. Dando indicaciones Gustavo Alfaro. Vamos Paraguay, vamos la albirroja.
Reposición de mano sobre el costado derecho a cargo de Juan José Cáceres. Algo inventame, hermano, por favor. Cáceres juega de manos. Arriba viene la pelota al área. Quita de cabeza el conjunto de Francia. Por el camino insiste buscando Paraguay. Acaba el retorno, el retroceso. Y la pelota de Dembélé para su arquero Maignan. Sale a la derecha. Ahí está. Teniendo la Francia dentro de su área. La salida a ras del piso viene para Saliba. Saliba transportándose Federico. Va cerca del medio. Sigue Saliba con la pelota. Saliba con el balón. Descargando el medio del campo. Olise. Tocaba atrás. Aparece Koné. Pelota sobre el lado derecho. Koundé. Viene Dembélé. Tocando para Koné. Koné que reemplaza a Tchouaméni, que no llegó para ser titular por lesión. Si hacemos una comparación, que no llegue Tchouaméni en Francia. Nada no significa. No, pero digo nomás. Haciendo un poco a una posible ausencia en Paraguay, más o menos. ¿Quién sería? La mía Movadilla. La pelota desde el medio, otra vez para Francia. Tienen 3 por puesto, no te va a preocupar. Esa es la realidad. Balón por el medio. Uno mejor que el otro. Ahí está buscando Francia, pelota por izquierda. Le está quedando a Bárcola. Bárcola va enganchando, quiere escapar. Bien. La presión de Paraguay, la recuperación de Almirón sobre la zona derecha. Sengolosino perdió el balón. No, sí, pero está solo tampoco, cuando puede hacer mucho. Otra vez tiene Francia por el medio del campo. Aparecía Saliba jugando para Olise. Va, sigue Olise. Entregó a la derecha, vino para Dembélé, metió para Olise al área. La cobertura defensiva del albirroja con Cubas. Y ahora quitando Junior. Lejos arriba le envió la pelota. A ver si Enciso presiona. A ver si Enciso gana y puede ser. Pero Upamecano deja para Saliba y la pelota ya cae a ras del piso a la derecha. Para Dembélé. Dembélé que se conecta con Mbappé. Mbappé la hizo de lujo, le hizo un túnel por allí a su marcador. A Velázquez, la pelota por izquierda, al centro de abajo. Quita a mí el mirón al córner. Eso es lo que tiene Mbappé, ¿no? Sí. Este va a ser el trámite del partido, Juan Chat. Aguantar colgado de nuestro arco literalmente, porque el otro día por ejemplo estábamos en 3/4 de cancha. Hoy estamos en nuestro arco literal, desde el área no estamos saliendo. Pero esperemos que en una contra podamos marcar la diferencia y convertir el gol tan ansiado, que quiero gritar un gol hoy Juan. No hay que equivocarnos nomás. No nos tenemos que equivocar en la marca. Nosotros no podemos cometer ningún tipo de error. No hay margen de error el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro en defensa, marcar bien y después tratar de hacerle frente a Francia en las pelotas que tengamos para poder atacar. ¿Qué hace Guille? La pelota en la puerta del área, aquí buscando Francia. Atención, el pase va sobre la zona derecha, allí la tiene Koundé, retrocediendo, jugando más atrás en defensa, venía para Upamecano. Hola Guille. Cooling break urgente. No te quiero molestar porque esto está muy candente. La pelota de Francia, hay un hombre caído en la puerta del área, viene por el break urgente. Sector izquierdo. Aparecía la presión. Hay que jugar con el físico de estos franceses que no están acostumbrados a jugar con intenso calor. La gran Argentina ayer yo creo que va a ser Francia en ese sentido, con el trámite del partido. Lo va a hacer lento seguramente en cuanto al trámite. Va el pase sobre el costado izquierdo. Ahí está buscando atacar Francia, roba Paraguay. Lo va sacando Velázquez por un costado. La Luis, bendición. Cooling break ya, sí, cooling break ya. Urgente, sí o sí. La pelota por el medio del campo. La tiene Francia, señores. 8 minutos del primer tiempo. Aparece recibiendo por el medio esa pelota Upamecano. Upamecano tocando para Rabiot. Rabiot con quien escondió. Tocó. Pelota atrás ahora para que venga Saliba. Saliba abre el juego a la derecha. Koundé tocando para Dembélé. Nuevamente Koundé. Otra vez Dembélé con la pelota en cercanías al arco de Paraguay. La pelota por el medio, recepcionando Upamecano. Upamecano con ese esférico pide compañía. Toca la pelota para Saliba. Sigue Saliba, ras del piso. Interviene Cáceres. Ahí está Juan José tocando para Enciso. No perderla ahí nomás. Que se vaya al lateral y todo, pero no perder ahí esa pelota. Almirón la cambia. Venía jugando por el medio del campo. Así nomás lo va a hacer. Sí, así nomás lo va a hacer. Va a ser así. No hay otro panorama.
Hasta ahí Mientras no no va a empiece- salir Enciso, más que eso tampoco no va a ir Mientras no arriba. empiecen a chutar el palo, ese que pasa por 1 centímetro, todo bien. Pues. Sí. Mientras Porque de a siga así, poquito se van a tranquilo. acercar, sí. Claro. La pelota la tiene Francia. Saliba, arras del piso, juega por izquierda. Cae para Barcola esa pelota. Barcola la tiene. Barcola descarga más atrás. Recepcionando Digne. Juega para Mbappé. Ahí está Kiki. Envió por adentro. Dejaba la pelota para Koné. A la derecha ahora Koundé, Dembélé. Ya pasó Koundé por derecha. Sigue Dembélé por Rompele el la fondo. pierna. Caró, metió el centro. Viene al medio. Velázquez de cabeza. Quedó bollando la pelota. Hay que sacarla. Hay que sacarla aquí. Hay que sacarla aquí. Está picando en el área. Viene Gustavo Gómez abierto por derecha. La pelota por un costado. Sí, quedó anclado Orlando Gil en su barco, impresionante. 5 metros tiene el tipo. Y la está teniendo Francia otra vez por banda zurda. Con Digne metiendo el centro. Peligroso. Se anticipa por el camino nombre de Francia. La pelota atrás viene otra vez a la izquierda para Mbappé. Va a buscar mucho esto Mbappé. Hay que meterle una patadita seca ahí. En cualquier momento. El tema es que no hay que hacerse amonestar tampoco. Uno, tres, 4 todo. La pelota otra vez para el área de Paraguay. Viene por el medio del campo. Recepcionando Julio Enciso va. Enciso va. Sigue Enciso. Se quiere desprender sobre la franja derecha. Bastante solitario Enciso. Cae Enciso. Pide falta. Paraguay no hubo nada, dice el juez. Uno por lo menos tiene que irse, pero bueno. Es que está muy solo, imposible que se vaya más que eso. En salida sigue Francia. Va por derecha. Atención con esta corrida, señoras y señores. Con Olise sobre la zona derecha. Descarga la pelota. Puerta de área. Quería y no podía Francia. Del rebote otra vez Koné. Balón para la zona diestra. Otra vez Koné. Tocando el corto. El centro que viene. Pelota para Barcola. Se pierde afuera. Habrá salida para la albirroja. En 11 minutos de partido, señores. Rodilla, la Pilsen será. Habrá salida que va a corresponder. Se levanta incómoda Francia. Dice. No sé si tanto, pero Están nomás encontrando espacios. de hecho no hay que dejarle espacios a el sector izquierdo de Francia y al derecho y al medio, a ningún sector de Francia. Estaba buscando Diego Gómez, la pelota por derecha intentando Almirón. Rápidamente recupera el cuadro francés. Gómez, Diego, era Gustavo Diego, tocando para Galarza, falta. Bien será. Tiene que ser. Tiro libre. Tenemos que aprovechar. Tiro Arriba libre. Gómez, arriba Alderete. Tiro libre que va a corresponder a Paraguay, señoras y señores. Tenemos dos cabeceadores nomás. Gómez, Alderete. Y que Junior Alonso. O sea que yo soñé. No, soñamos nomás ya cualquiera. Que Junior Alonso hacía un gol. No sé cómo. Pegaría que Junior Alonso haga un gol. Tiro libre que corresponde a Paraguay, señoras y señores. 12 minutos del primer tiempo. Pelota quieta para la albirroja que busca el primero de la tarde. Atención. El envío arriba. El cabezazo defensivo de Francia. Aquí hay que estar atentos, muchachos. A cortar, a cortar, a cortar. Va Olise sobre la zona derecha. Olise sigue. Intenta sobre el costado. Se frena. Me carga atrás la pelota. Recibió un contacto y bien. Si quedó en el piso es porque le dolió algo. La pelota por el medio. Saliba. Saliba. Juega más arriba. El pase abierto por el costado zurdo. Viñé que la tiene. Sigue con el balón. Tocando un poquito más al medio. Recepcionando. Saliba. Saliba para Koné. Koné. Tocó. Abierto el pase de Dembélé a la derecha. Para que reciba. Otra vez Olise. Jugando más atrás. Tiene Francia, señoras y señores, puerta del área. Olise va sobre la derecha, se estanca la pelota, recupera Paraguay. Falta contra Galarza. Tiro libre al birrojo en salida por izquierda. 13 minutos. 14, 15. Dale que el cooling break, dale que el cooling break. Break, ya el cooling break, ¿eh? ¿Y cuánto? 12 minutos faltan. 7, ¿verdad? A los 20, ¿eh? 25, hasta los 25. Sí. Vamos Paraguay.
Va a corresponder tiro libre para la albirroja. Le entra Orlando Gil. Arriba la pelota, viaja al terreno de Francia. No podía Enciso, la pelota pica por la mitad de la cancha. Ese es el problema con que Enciso juegue solo arriba. Que él no te va a bajar esa pelota que te bajaba Balos, por ejemplo, que puede llegar a peinar Pita. Eso tampoco bajaba, Fue peinada por lo menos. Pero hay más posibilidades de, yo creo, a ras del piso. Arriba, por supuesto, que va a ser difícil, pero si le queda Enciso un mano a mano con Salivao, con un Pamecano ahí, podemos generar más inconvenientes a ras del piso. Si encara al Mirón, si se va a Galarza. Ese Olice, el que baja hasta ahí. No. Es Coné. No, sí, es Olice. Sí. La pelota la tiene Francia. Ahí está Olice jugando más atrás. Balón de el conjunto de Francia en salida con Coné. Tocando a la derecha. El pase sobre la punta derecha para Dembélé. Dembélé con quién. Dembélé retrocede. Juega para Koundé. Más atrás en el pase para Upamecano. Juega para Olice. Abriendo ras del piso. Entrega sobre la punta zurda. La pelota es de Francia. Atención, señores, con el envío. No. Pelota por izquierda al centro que va Orlando Gil. Se queda con esa pelota tras el centro de Digne. 15 minutos de este primer tiempo. Aparece la salida de Paraguay. Tenemos que aguantar el 0-0 hasta el cooling break. Almirón retrocediendo, Federico. El pelotazo largo que surge arriba hasta la mitad de la cancha. Bien. Gana un lateral Paraguay frente a Gustavo Alfaro, sector derecho. Reposición de manos para la albirroja. A cargo de Juan José Cáceres. Y no se apura tanto como debe ser. Administrar la fuerza, las energías, respirar un poco. Hasta tener una. Levanta oreja Cáceres. Pelota que iba para Enciso. No podía Julio. Recuperando Francia con Upamecano. La salida por banda derecha para Koundé. Sigue Koundé. Pasando la frontera. Vino en terreno de Paraguay. Zona derecha. Sigue abriendo juego para Dembélé. La pinchó en la puerta del área. Atención que va Francia. Al derecho en 2 ocasiones. Saca de cabeza. Juega por izquierda. Alonso para atrás. No se olviden de putear, por cábala nomás. Saca Orlando Gil. Pelota Diego Gómez. Puteen nomás, muchachos. Por cábala nomás eso es. ¿Qué dice Luis? Cuando pierde la pelota Francia, ya corta rápido la jugada. La sigue teniendo Francia. Campo de Paraguay. Ahí está la pelota que viene desde el medio arriba para Mbappé. Habrá salido de arco para la albirroja. Estas cosas vamos a tener que festejar. Así va a ser. Si la vez pasada festejamos una recuperación. Sí, no, acá lateral a favor. Como un gol. Se paraba eso. Y una lesión de Mbappé o de Lice va a ser. Ese que le tira acá atrás estaría hermoso. Sí. Por eso es tirado. Saca la pelota Orlando Gil. Balón que viene arriba sobre la punta derecha para que vaya peleando Gómez. Cae Diego. No hubo nada, dice el juez. Sale Koundé. Entrega sobre la punta derecha. Miren en la mitad de la cancha Dembélé. Va Dembélé. Dembélé que adelanta peligrosamente para Olice. Se viene Francia, se viene con Olice. Fondo de terreno, metió el centro. La pelota rebota, se pierde afuera. Habrá tiro de esquina para Francia. Desde la punta derecha. Se hizo rápidamente el córner. Atención con el centro. Viene el medio. Bien. Cubas recuperando para la albirroja. La pelota es de Paraguay. Viene Galarza saliendo. Presionó tanto, Galarza tocando atrás. Gustavo Gómez. Al frente, muchachos. Al frente, por favor. La tiene Junior Alonso. La pelota rebota. Se pierde por un costado. El saque de manos para la albirroja. Y está Deschamps. El entrenador de Francia que está sentado. Mirando el partido. Se empieza fuerte. Sí. Aquí empieza a cantar el público albirroja en casa albirroja. Tarjeta. Y la tarjeta. Bien. Bradley Barcola. Amonestado Barcola, señores. Uno más y afuera. ¡Epa! Ay. Va, señor. No va a palmar, pero bien.
¿Llamó el VAR? No da para el VAR, no da para el No VAR. presionan mucho, boludo, ¿viste? Uno igual y No, afuera. no están haciendo esa presión que hacía Alemania. Estamos por el cooling, estamos por el cooling. Estoy para el cooling, sí, hace un calor en Filadelfia. Cooling break, por favor. Un calor que llega hasta acá, Hasta acá, sí. 19 minutos. Bradley. Dale Cáceres un ratito más. El uzbeco supuestamente dejaba de jugar y no era de amonestar, pero bien. Bien, para nosotros bien. Se enoja el entrenador de Está Francia. como Didier. Habrá pelota para la albirroja ya en terreno francés, pasando la mitad de la cancha, sector derecho. Almirón agarra la pelota. Rengueando Cáceres. Va a corresponder tiro libre para Paraguay sobre la zona derecha. Le va a entrar la pelota. Almirón. Más atrás dice el juez. Hija de puta, lo lento que se está haciendo este. No, este tiro Van a libre en el quemar medio cada campo. segundo, van a quemar. No conviene muchísimo. Pero ya lo parsimonioso que está Almirón. Y va a entrar la pelota Almirón, tiro libre paraguayo. El tema es qué hace de ahí, ¿verdad? No puede levantar. Decís, no hay nadie arriba. La pelota sobre la punta derecha. ¿Viste? Y sí, pero es esto. Almirón, hijo de. Hola. Hay que putear por No, hay que putear por cábala, sí o sí. Eso. Burro. Pero realmente no hay mucho que hacer, yo creo, en ese sentido. Porque tampoco se puede arriesgar y jugar atrás, ¿verdad? Porque... Y tocar la pelota por lo menos, Juan. Claro. No hacer estas cosas. O sea, le regala a otros la posesión a ellos. Que son súper rápidos y entonces no llegan otra a nuestra área. Llegamos a los 20, ¿eh? Ricky Foy. 20 del primer tiempo, 0-0 hasta el partido. Sale Francia. La está teniendo a Conde, mitad de la cancha. Está buscando compañía, descarga a la derecha. Upamecano. Círculo central del terreno, descargando en corto, metió a la izquierda para Saliba. Arras del piso, juega Saliba. La pelota de Barcola atrás. Se la devuelven a Barcola queriendo escapar. Bien, Almirón. Almirón tiene para la albirroja. Jugando atrás. Arriba viene la pelota para Julio Enciso. No podía aguantar. Va insistiendo Diego Gómez, metió la pierna. Va a pelear Enciso. Bien Enciso, arras del piso. Juega sobre la derecha para Gómez. La pelota para Galarza. Pero este es el Enciso que queremos ver. O sea, yo creo que ese es el mensaje de Alfaro con Enciso ahí. Ir al cuerpo a cuerpo, no con la fuerza que puede llegar a ser con Ávalo en todo caso, ¿verdad? Pero pellizcar ahí y tratar de ver. Atención que va Francia, el remate violento afuera. Nada. Habrá saque de arco, señores. Saque de arco que va a corresponder al albirroja en 21 minutos con 40. De la cámara del árbitro en la última. Y... Peligrosísimo. ¿No? Ah, Rosso. Vamos a sacar esta, señores. Tiro de esquina. Va al centro. Se cruza en defensa Diego. La pelota por el medio otra vez para Francia. Recibiendo Vingue. Juega por izquierda. Parte el centro. Pero para atrás. Donde la mata de pecho Cone. Reemplazante de Tchouaméni en el partido. Un minuto Julio, un minuto Guille, viene el rey, que el grito de Alfaro. Sale esta pelota y capaz y se da cooling break. Qué bien nos va a venir, ¿eh? Sí. Va Francia al centro, arriba, al cabezazo. La pelota. Cooling break. Será de Francia nuevamente el balón. Hablame, le dijo Velázquez. Sobre la punta izquierda, señoras y señores. Tiro de esquina para Francia. Dembélé va a pegar a la pelota. Mbappé ubicado ante la marca de Cáceres. El centro que va por arriba, el segundo palo. Bien pasado. Arco para la albirroja, ¿eh? Ahora sí, ¿o no? Tomar agua, por favor. Tomar agua, por favor. Por favor, mucho calor están teniendo los franceses. Por favor, agua. Bien. Sí. Dale que festejamos. Dios. Realmente va a ser un partido durísimo que vamos a estar así durante los 90 minutos. Quién sabe si llega para los 120. Pero a esto es lo que vamos a jugar. No hay otra forma. Y si zapalleamos ahí por el medio, no se resbala, no sé. En la Ojalá vuelta. tengamos una clara donde podamos hacer el gol. Es lo que espero y deseo y deseamos todos básicamente. Hay que afinar realmente. ¿Qué dice el chavo? ¿Qué dice el muchacho? Ahí está Luis Urro, dice.
Pausa de hidratación, dice Luis. Gamarra Fabián, ¿quién tiene más posesión de la pelota? Dictador Mbappé, que habla dictador Roja, profe. Dentro de todo, no quiero ser yeta tampoco. Pero dentro de todo no estamos sufriendo demasiado. Por supuesto que estamos Y sufriendo. no están encontrando los espacios nada más, Juan. Por eso no empiezan a pegar desde larga distancia y todas esas cosas. Enciso más solo que Kamisama arriba, dice Alejandro. A que Velázquez ya le retó a Gil, dice Tim. ¿Qué hace Tim? Sí, se lo vio a Velázquez furioso con el compañero primero, con Cáceres y después con Gil también. Imponente el estadio, ¿eh? ¿Te gustan los diseños de los estadios o no? Y todos la mayoría son de fútbol americano. Sí, pero y están diseñados básicamente para eso. Por eso no, la estructura de las dos puntas no es que se cierra. Claro. Pero está lindo. Sí, está coqueto, como se dice. Llamativo dentro de todo. ¿Y a vos, Guille, te gusta el diseño? bailar nomás, porque enseguida... ¿Te gusta el diseño de los estadios de Estados Unidos? No son diseños tanto de cancha de fútbol, son raros, pero sí, no. Imponente. Imposible, ¿no? Impresionante. Mañana. 3 bandejas tiene, boludo. Y encima en los corners tienen así tipo VIPs. Donde hay bares, y la gente se va y ve en medio de la esquina todo así parado. No sé si este tiene, bueno, viste ahí. Sí. Eso es un gradita igual. Pero suele tener una esplanada hacia ahí, hacia ese lado, hacia el lado izquierdo del televisor, digamos. Otro nivel. Otro nivel. Ahí están los paraguayos. Los paraguayos siendo enfocados por las cámaras de la transmisión. Sonrientes los paraguayos, tranquilos con el calor. Habrá salida para Paraguay, 25, casi 26. O sea que, Juan, yo creo que el tema del calor es para ambos. No, claro, es para ambos. Porque nosotros decimos, bueno, el paraguayo está acostumbrado al calor, pero, los jugadores viven, Gustavo vive en Brasil, otro vive en Canadá, no es que están todo el tiempo jugando en ese calor tampoco ellos. Entonces, si bien conocemos el calor, yo creo que a los dos les afecta, no sé si de la misma manera, capaz de tener una leve ventaja, pero es para los dos. Sí, yo creo que es para los dos. Después hay que ver la respuesta en base a eso, ¿verdad? El tema del origen de nosotros, cómo sabemos sobrellevar un poco más en ese sentido. Francia está acostumbrado digo, bien a otro clima. Pero vamos, vamos. Vamos para Paraguay. 26, casi 27. Pasa el tiempo, eso es lo bueno. El lateral, ya repuso Cáceres. La pelota venía por arriba, está picando ese esférico. Atención. Saliendo Francia rápidamente sobre banda derecha. Donde la tiene Koundé, sigue Koundé, juega para Dembélé, recepciona Dembélé, Dembélé se conecta por el medio, jugando para Koné, avanza metro Francia, Koné con el balón, se quiere desprender, pero la pelota recuperó Paraguay, viene saliendo Almirón sobre la franja derecha, se la quiere llevar contra el mundo, Almirón va, Almirón, y si gana, Almirón, y si gana, Almirón, viene Almirón, sigue Almirón sobre la punta derecha, se frena Almirón, metió el centro en la media luna, está quitando a Koundé. La va recuperando Paraguay con Cubas. Tocando por el medio. Va la pelota en ataque para la albirroja. Va el remate de Alonso. El disparo después de Diego Gómez que se pierde afuera. Pero ese es el camino. Ese es el camino. Esas son las jugadas que vamos a tener. Para la pelota. Pero esas son las jugadas que vamos a tener. Ahí esa es la lucidez que hay que tener en ese momento para marcar la diferencia. Bajar la pelota y chutar, porque es lo que se apura. Hay salida para la albirroja. Que tenemos y vamos a lastimar, pero no hay que apurarnos ahí. Es eso lo que justamente dije hace rato en la previa, que los que tenemos que aprovechar y causar mucho peligro, no mandar a cualquier parte como ahora. Muchas. Por lo menos que se ensucie el arquero. Hay salida para la albirroja, quitando la pelota a Orlando Gil. La revienta lejos arriba en terreno francés. Había un desvío defensivo. La pelota se queda en cancha. La pelota viene atrás. En salida para Francia otra vez.
Balón que va para Koundé sobre zona derecha. Entrega en terreno rival. Jugó para Dembélé. Dembélé corriendo. Dembélé sigue Dembélé. Olise está en el área. Olise para Dembélé. El remate. La pelota se abre en la trayectoria. Queda en poder de Cáceres. Por banda derecha quita la pelota. La está recapturando Francia. Viene sobre banda izquierda. Atención con Barcola. Enganchó Barcola. Lo van a morder. Se quedó con la pelota Paraguay con Cubas. Cobró falta el juez. Tiro libre en la salida para Albirroja en 29 minutos. Que termine el primer tiempo, por favor. Recibió la falta el Mirón. Será tiro libre, señoras y señores. Bien Almirón. No le gusta esto a los franceses, que entra así a raspar, no le gusta. No les gusta el contacto, no les gusta el calor, entonces está todo a nuestro favor, básicamente. Tenemos que aprovechar. Habrá salida que va a corresponder a Paraguay con un tiro libre. Le va a entrar a la pelota Orlando Gil. Y si la clava de ahí. Algo tocado Almirón. Levanta Orlando Gil. La pelota sobre el costado derecho. Estaba buscando Diego Gómez. Quita la defensa. Sí, Falta. Hueco, bien cortado, Hueco. Corta todo lo que puedas. Habrá salida con un tiro libre ahora para Francia. Maquelele, no estoy loco. Cloud. La pelota nuevamente de Francia sobre banda derecha. Aparece Dembélé. Ya picó Olise más arriba sobre zona derecha. La pelota para Koundé. Koundé para Olise. Sigue Francia con el esférico. La marca por allí de Galarza y de Alonso. Olise con la pelota. Intenta trepar hasta el fondo. Se Rompele frena. la pierna. Atención con el centro. Peligro total. Madre mía. Buscaba Mbappé. Esa salida corresponde al Albirroja. Y están buscando por arriba, pero no están encontrando la manera en la que ellos juegan, que es el enganche y rematar al largo, al ras del piso. Entonces están buscando por arriba y por arriba somos buenos y eso hay que aprovechar. No permití que nos gane estos franceses. Hay salida que corresponde al Albirroja. La pelota arriba, va a pelear la Julio Enciso, la mitad de la cancha, metió la cabeza. Ganó Enciso, se la quiere llevar ahora. Sigue Enciso, enganchó. Bien, Enciso. Para la cobertura Upamecano. Pero ese es el camino, Enciso. Bien, Julio. Si lo encara Upamecano, si lo encara Saliba, en cualquier momento le puede ganar a ras del piso. Por fuerza no, por arriba tampoco, pero a ras del piso sí. Le puede ganar tanto a Upamecano y a Saliba. Va a corresponder reposición de manos para Paraguay. Levanta Cáceres. No. Se pierde por línea de fondo esa pelota. Hay salida para Francia. Pelota por banda derecha. Upamecano jugando para Koné. Este que suelta la pelota. El envío de Radio atrás para que la tenga. Nuevamente Upamecano tras el pase de Saliba sobre la punta derecha de la pelota. La marca de Paraguay. Va teniendo Matías Galarza. Galarza con ese esférico revolea la pelota. Ellos no sienten la presión, ¿viste? Dice, no, es que se va y la aprieta. No. No sienten la presión, le dejó otra vez que se gire. No es cuestión de nosotros. Ay. Va Francia, atención, remate de su. Mira. En ese sentido se presenta de forma distinta al partido que contra Alemania. Sí, Alemania mordía. Y todos mordían. Ellos, estos delanteros, a excepción de Dembélé, Olise no le presionó, fíjate. Estaba solo Radio, que le pega bien. De zurda, se le eleva el tiro. Por encima del arco que defiende Orlando Gil. Bien. Qué cobrada. No, para Paraguay, tiro libre. Falta de salida. Bien. Qué lindo tiro libre, A ver. Y saque amarilla a todos estos franceses. Epa, mirá el Ciso, el quilombo que le está armando a sus centrales. Bien. Mirá el Ciso, carajo. Vamos, Diego Gómez. ¿Al arco, vos decís? ¿O es lejos? No, centro. Un lindo centro. Bien cuidado en Tienen Ciso que en el ser partido acá. pasado, Porque le saca temprano el Ciso y todos decíamos, ¿por qué le saca? ¿Por qué le saca? Bien cuidado con el diario del cuidado, nombre. claro. Sí, De hecho que no súper hubo bien tanta cuidado. certeza sobre su lesión en el partido pasado. O sea, uno suponía que... Pero sí que fue para cuidarlo nomás. Sí o sí. Sí, Claro, porque... Tiro libre que se cumple arriba la pelota.
Salió Mañán. ¿Qué pasó, Se toma Mañán? con Milagre. Pegale. Calmate, Mañán. ¿Qué le pasa en guaraní, boludo? ¿Qué me le va a entender ahí? Por favor, que se tape la boca a un francés. En la salida, Francia con el balón. La está teniendo por el costado zurdo. Radio descargó en profundidad. Vino para Digne. Suelta por el medio para Mbappé. Cubas con él. Señor, no, señor. Vamos Paraguay, carajo. Esto es. Por favor, que se tape la boca al francés. Dale Paraguay, carajo. No puede reaccionar, Ubeco. No puede reaccionar. ¡Déjalo ya, pirojo, me traba! Bien Cubita, carajo. Reaccionó Mbappé. Dale, Ubeco. No se va a animar. Hay que ponerlo nervioso. Hay que tocarle la oreja. Roja 3 por ahí. Bien. ¿Y qué carajo es lo que quiere que le deje pasar? Nomás está bien lo que le hizo. Y está vivo, ¿cómo ve? Se ríe, oreja. ¿Qué es lo que se ríen? Hay tiro libre, señoras y señores, para Francia. Hay que sacarla esta. 35 minutos del primer tiempo. Ay, no la vamos a enojar a esto, ¿verdad? Hay que sacar esta pelota, señores. Olise le va a entrar. Atención a dónde va la pelota. Hay que sacarla esta, muchachos. El centro, pelota arriba. Cubas. Yo creo que era un peligro la pelota para la gente. Tiro de esquina a cargo de Dembélé. Mbappé con la Champions, dice cuando Mbappé estaba con oreja Cáceres. Dembélé y el centro va al segundo palo. De cabeza sacaba la defensa, remate después de Koundé a las manos de Gil. O soy yo o me parece que a Gil le vino bien todo lo que pasó contra Alemania. Ganó un poquito más de confianza, creo yo. No sé, en esa pelota parada para mí podía haber hecho algo. Es muy peligroso. ¿O qué dice el chavo? ¿Sí o no? A mí me da miedo todavía. No, él no sale, esa es su característica. Ese es su gran problema, que no. El problema es que no sale, pero sí está más confiado. Che, Franco, yo vi esa risa pícara cuando se él, los muchachos que no sale tanto. No sale. Pero él dijo en otro sentido, el descubridor dijo en otro sentido. Yo creo que todos reaccionamos así. Claro, Raimundo dijo que no sale de noche, que no sale de fiesta. Y los perros cómo se rieron, será. Por eso la verdad. Pelota que va arriba por Enciso. Dale. Marca Francia, recupera Paraguay. ¡Epa! Está teniendo Francia en la salida, casi 37 ya. La pelota por derecha para Koundé. Entrega para Dembélé. Dembélé juega al medio. Bien, Capi. Saca a Gustavo Gómez. Lejos arriba el envío de la pelota. Aparece el retroceso de parte de Saliba. Dejando para mañana la salida por la banda Muy zurda. solo Enciso. Mira cómo le está corriendo a todos. Lo que le hace correr. Bien, Enciso, bien, Enciso. Pelota por el centro de la cancha. Bien, Galarza cortando. En defensa tiene Alonso. Juega para Enciso. Enciso con la pelota. ¡Ey! Es plancha, juez. Tiene Francia. Chau. Buena la cobertura otra vez de Paraguay recuperando con Cubas. Pelota por banda derecha para que vaya Almirón. Sin Enciso en ataque esta vez. Almirón con la pelota, Almirón con el balón. Envía más arriba. La tiene Paraguay, señoras y señores, con Diego Gómez. No a Gómez por el fondo. Dios mío, Diego. ¡Diego Gómez! ¡No puede ser! ¡Juega en la Premier League! Tiene que despertarse Diego Gómez, ¿eh? ¡Diego Gómez! Saliendo Francia otra vez. Viene por derecha para Dembélé. ¡La gran puta! Ojo con el hombre que cayó, Mbappé en el medio. Ay. A ver. ¿Entendés qué? No me digas lo que hicimos. Nada. A ver. ¡No! Pero que se vaya la puta.
Es un idiota Mbappé. No hizo nada. Pero Galarza tiene que cuidar también esos detalles. No sabemos si es un Sampaio Mae. Ahí se peina, entonces se descompuso un chiquitito. Pelotudo. Tiro de esquina para Francia, punta izquierda. Dembélé le va a entrar a la pelota. Se va a venir el centro, señores, para Francia. El centro de Dembélé. Segundo palo, nada. Arco. La puta Mbappé, qué pesados. Está protestando todo. Está nervioso ya. Necesitamos de Diego Gómez, por favor, que se despierte. No. Nada. Hay salida para la albirroja. ¿Qué es lo que decís? Andate la puta. Pelota que viene por arriba, sobre costado derecho, va el cabezazo de Diego Gómez, buscando Enciso. Aparece Upamecano levantando la pelota. Viene Enciso, bajando de... falta le cobró. Le cobra todo a Francia. ¿Qué le hizo? ¿Saltó? A la otra. Por Dios. Pero... No le hizo nada, ni le tocó. ¿Cómo se dice cuando la arena hacia el lado de Upamecano es el tema? Del lado derecho de la zona central de Francia, Upamecano es el tema. A ese hay que golpearle. Balón de Francia por el lado derecho. Va Koundé. Avanza Koundé, 40 minutos. Koundé descarga para Dembélé. Se quiere meter. Volvió a descargar para Koundé, que se proyectó, metió el centro. Bien. Cerraba, digo, bien al derecho para sacar la pelota del córner. Habrá tiro de esquina. Desde el lado derecho pertenece a Francia. Dembélé quería apurar, terminó amagando y Olise va a ir. Olise va a entrar a la pelota desde la punta derecha. Tiro de esquina, corner, servicio de esquina para Francia. Se vendrá al centro, señoras y señores, el envío que va por arriba, cerradísimo. Gil que responde. Del rebote la vuelve a tomar Francia con Koundé, venía levantando. La pelota rebota, la pelota ahora va por el carril izquierdo para Digne, que mete el centro para Orlando Gil. Atrapa la pelota Orlando Gil, arquero de la albirroja. Juega rápido de mano para Enciso. Bien, limpiado el camino. En la salida, el albirroja, la pelota para Mati Galarza. Galarza levanta. Le está quedando la pelota a Francia otra vez en salida. Por el costado izquierdo. Tiene la pelota Digne. Jugando por adentro, suelta para Rabiot. Rabiot de ras del piso, mete sobre el costado derecho para Koundé. Suelta para Dembélé. Dembélé con Koundé. La pelota rebota. Impacta en Alonso. Se pierde por un costado lateral que se hace. Otra vez para Francia. Recepciona Olise. Upamecano. Olise. Sigue Olise. Olise con la pelota enviando para Dembélé. Sale a presionar a Alonso por ese carril. La sigue teniendo Francia, señoras y señores. Recta final del primer tiempo. Recibe Olise. Se quiere meter Olise. Había presión de Cubas. Pero otra vez Francia va. Dembélé. Koundé, Dembélé. Galarza que marca. Se pierde por un costado esférico. La atención del mundo es este partido. Todo el mundo está viendo este partido. No tenga duda. Así que, muchachos, piensen en su futuro. Ustedes, jugadores, les digo, piensen. Por favor. Piensen que un club europeo les está mirando. Seguro en el futuro y jueguen bien, muchachos. Upamecano. Juega por el medio, recibe Koné. Va Koné. Bien. Lo bueno para Paraguay es que el partido se presenta también a media máquina. No es un partido tan intenso. Sí, porque yo creo que los de Francia están cuidando mucho el físico por el tema del calor. Y por eso es que no están jugando con tanta intensidad. Sí, puede ser. A lo mejor en el segundo tiempo empiezan a apretar un poquitito más y ahí lo que hay que entender. Epa, se va, ¿eh?
Aquí se viene la salida para el equipo francés por interior Digne. La deja en cancha. Francia con Digne. Está buscando la salida. Recepciona Upamecano. Upamecano con la pelota. Adelantando líneas hasta el medio. Upamecano envía la pelota para Rabiot. Rabiot descargando por punta zurda. Va para Barcola. Barcola. Intenta escaparse la DEA. Juega al medio. Atención, la pelota la recibe Kone. Entregó sobre la derecha para Dembélé. Pisando el área. Va rematando la pelota. Rebota. Va recuperando Paraguay con Galarza. Matías Galarza con el balón. Tocando atrás la pelota. Balón que viene para el Derete ahora. A ras del piso se complicó. Recuperó Cubas. Viene Paraguay. Para Albirroja, señores. Cubas. Cubas tocando para Julián Ciso. ¡Mierda! Espacio le diste. Al espacio para que corran Ciso. La tiene otra vez Francia. Pelota para Mbappé. Jugando por el medio ahora. Parte de atrás. Mbappé con la pelota. Sigue Mbappé. Mbappé que va. Se frena. Intenta escapar de la marca. Sigue dominando la pelota. Jugando en corto más la pelota ahí para que recepcione ese Federico Rabiot. Impresionante lo ágil que es Mbappé. Así nomás así ya parece que te va. Atención, la tiene Francia. Va el remate. La pelota se desvía. Pero Lanito. Atrapa la pelota Gil. 3 más, muchachos. 3 más. Qué poco, ¿eh? Qué mucho también. Más mucho que poco, ¿verdad? Falta un montón. Un minutito, dale, bien, dale. Viene Francia con el esférico, la pelota va sobre el sector izquierdo. No hay que permitir que tenga campo. Barcola. Sigue Barcola. Juega por adentro. Ahí está recepcionando Kone. Toca para Koundé. Kone. Presiona para recupera la Albirroja. Logra la salida con Julián Ciso. Enciso contra el mundo. Enciso contra el mundo. Y si gana, Enciso contra el mundo. Va por izquierda. Enciso contra el mundo. Si lo va llevando cerca del banderín. Enciso contra el mundo. Que ganan que sea lateral. ¡Vamos, Julio, carajo! Le dio Francia lateral. Pero bien Enciso, bien Enciso. Mamá. Bien Julio, hermano. Ay, era él. Sí, le pegó otra vez. Pero bien Enciso. Bien Enciso. Ese es el camino. Es como festeja, ¿eh? Se va, ¿eh? La deja en cancha Digne. Retrocediendo la pelota para Olise. Que parte desde su campo con la pelota dominada. Encuentra compañía ahora en Kone. La pelota la tiene Francia, señoras y señores. Paraguay marcando de forma férrea. Salile, Diego. En cercanías a su área. La pelota de Olise. Jugando para Kone. Kone que descarga por izquierda para Digne. Avanza Francia, la tiene. Paraguay espera. Paraguay sale a romper por momentos por derecha con Cáceres. La sigue teniendo Francia con Kone. Koundé. Cubita pasa al lado tuyo y sí o sí te empuja, te choca, te pega. Increíble. Balón sobre el costado derecho. Estaba buscando Mbappé, gana lateral. Reposición de manos para la selección de Francia. Ya recibe Koundé. Upamecano. Juega, descarga en vía. Va sobre el sector derecho, atención. El pase más atrás viene para Upamecano otra vez. Rabiot mete el centro abierto. Se pierde afuera esa pelota. Terminó. Que termine, por favor, este primer tiempo. Estamos bien, Paraguay, dale. No, que termina esto. A los 40 hay que sacar. 2:40 hay que sacar. 45. Cae en el terreno de allá. A los 50 viene y termina. Ahí está, a los 50. Dale, 55, transpone. Va otra vez el lado derecho de Francia atacando. Ya se cumplió el tiempo agregado. Corta ya. Hay que sacar. Terminó. ¡Termina! Bien. Bien, Paraguay. Final del primer tiempo. Qué mucho vamos a sufrir. Francia 0. Qué mucho vamos a sufrir este partido realmente. Y a esto es lo que va a jugar. A esto es lo que va a jugar Paraguay. Va a jugar a
a intentar hacer en la contra, va a intentar que Enciso tenga su magia y pueda salir de contra y podamos marcar algún gol. Realmente excelente hasta ahora, hasta estos 45 minutos del trabajo defensivo de Paraguay. Están cubriendo todos los espacios y se están desesperando los franceses, por eso están jugando mucho por arriba y estamos logrando ganar esas pelotas, pero obviamente no hay que quedarnos tanto tiempo atrás porque son peligrosos y en cualquier momento ellos pueden causar daño. Entonces creo que por lo menos tenemos que tratar de sacarlo un chiquitito más hasta 3/4 de cancha por lo menos, Guillermo. Vos sabés que creo que hay que seguir aguantando. Coincido contigo de que siento que los alemanes están cuidando el físico. No están jugando bueno, no quiero decir que no están jugando al 100%, están jugando al 100%, pero siento que están cuidando el físico, como decía Ara. Así que el segundo tiempo que se viene va a ser brutal. Paraguay necesita salir 100% concentrado. Me parece que necesitamos un poquitito más de Diego Gómez, que una vez más está flojo. Necesitamos ese salto de calidad a la hora de tener la pelota, porque Julio Enciso está haciendo lo suyo, Galarza está haciendo lo suyo, Cuba está haciendo lo suyo, la defensa está haciendo lo suyo. Necesitamos un poquitito de lucidez, como tuvimos contra Alemania, para hacer ese gol, porque estos 45 minutos van a ser muy difíciles de aguantar y si aguantamos quedan 30 más. Así que se nos viene un partido para el infarto. Paraguay está bien, no sufrimos por el momento, pero yo creo que estos segundos 45 minutos Francia va a entrar con otra... Ellos no están causando peligro y tampoco nosotros, pero vamos a mirar un poquito cómo van las estadísticas. Por el momento todavía Paraguay no tuvo... Corner no tuvimos todavía. No tuvimos corner, tiro libre tuvimos, pero no supimos aprovechar, obviamente, ¿verdad? 2 remates y 0 remates al arco. Un remate al arco de Francia y 6 remates en total. 80% de posesión para Francia y 20 para Paraguay. 297 pases concretados los franceses y nosotros 78. Y bueno, hay que seguir. Almirón, gran partido hasta ahora. Dice, sí, realmente gran partido de Almirón, gran partido de Julio Enciso también, claro. Solamente que no están pudiendo darnos un poco de lo suyo porque obviamente tienen que cumplir el rol defensivo. Lilian Ruiz como la Virgen de Cacupé. Esto es una locura, señores. Basta, por favor. Sacrilegio. A lo que están viendo en la tele, no sé si pudieron ver. Realmente... ¿Y estos? Hoy es la independencia de Estados Unidos. 250 años de Estados Unidos, 4 de julio. Y casualmente en Filadelfia fue la ciudad donde se firmó esa independencia. Entonces hay muchísimos festejos. Nos comentaban los compañeros también que están todavía ahí. Mi amor de la infancia, Lilian Ruiz dice. Sí, de todo. Hay que seguir incomodando, sí, realmente están. Yo los noto también incomodos los franceses porque no están pudiendo sacar ese juego que ellos siempre es de tener la pelota, de poder regatear un poco, porque pelota que tienen los franceses ya le revientan, no les gusta el contacto. Y bueno, creo que por ahí pasa un poquito el juego de Paraguay, en incomodarlos, en ponerlos nerviosos, que no entren nunca al partido si es posible. Hay que seguir igual y otra vamos a tener. Yo creo que otra vamos a tener y como vengo diciendo es ese segundo de que los jugadores se toman su tiempo y hacen la jugada correcta para que no tengan contra Alemania fue lo mismo, señores. Se aguantaba y una vamos a tener. Hay que hacer un gol sí o sí para mí, porque estadísticamente creo que Francia hace un año que no jugaba un partido sin hacer gol. La última vez que hubo un partido salió 0-0 fue literalmente hace un año. Oye, no sé si te animás ahora en el entretiempo a hablar un poquito con la gente que está ahí recorriendo Casa del Rojo. Dale, tenemos... Sí, ahí te van a dar los de producción. No se puede, señora. No, el micrófono. Para hacer notas. Sí, ahí le va a dar. Guille Jale va a salir ahí. Bien, Franco. Señora. ¿Qué tal está viendo hasta ahora el partido? Bien, cagado, yo cuento cada 5 minutos, estoy esperando a que pase algo. 5 minutos pasamos bien, aguantamos 5. Yo estaba dividiendo el partido en cuartos, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, el primer tiempo, y estaba contando. Yo creo que vi más el reloj que el partido, sin duda. ¿Tu primer cuarto es el cooling break? ¿Eh? ¿Tu primer cuarto es el cooling break? Sí, no, sé la mitad en realidad. El primer cuarto son los primeros 15, después 30, después 45. Pero la mitad ya dije, bueno, sí, pero ahora... Sí.
Yo creo que si llegamos a los 80 o los 70 sin goles ya nadie nos mete, ¿eh? Ojalá, pero qué sufrido va a ser jugar 30 minutos más, ¿verdad? Muy libertadores esto. Adelante. Lo tenemos a Guille Jale. Dale, Guille, va a estar ahí haciendo notitas con la gente. De exteriores va a estar ahí. Hola, sí, sí, señores, estamos acá. escuchamos, Guille. Bueno, vamos a hablar con la gente. Guille, ¿Cuáles son los ¿cómo pálpitos? estás? ¿Todo bien? Excelente. Vos, Franco, ¿qué tal? Frío hace, ¿eh? Frío hace. Vamos a hablar con la gente. Amigazo, no quiere. Rápido, te das cuenta, bueno, alguien no quiere. Las chicas, vamos a ver qué opinan del partido. Hola. Ya que están sacando fotos, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás viviendo el partido? Y no, así estamos todos. Estamos temblando. ¿Cómo? Estamos temblando, digo. Sí, pero la verdad que en el todos sentimos que se va a ganar Paraguay. ¿Cómo estás viviendo el partido? Y la verdad no vamos a caretear, tipo Francia es un equipo que realmente juega bastante bien, pero nada, la fe intacta. ¿Y sí? Y sí. ¿Me decís tu nombre y tu Instagram? Gia, y estoy en Instagram como Gia. Guille, por favor. Es para los muchachos del chat, tu nombre y tu Instagram, por favor. Está ahí, Gogi, Guille. Y mi Instagram, Andy es... Qué grande, muchísimas gracias, chicas. El chat. Está Pórtense ahí, bien, Gogi, pórtense Guille. bien, Está pórtense ahí, bien. Gogi, Guille. No puede ser así. No, es para el chat. Bueno, te perdono. Yo sé que los del chat deben estar felices. Tienen ahora 2 personas a quien seguirle. Amigazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo el partido de Paraguay? Bien, la verdad que como la vez pasada, de momento nada de susto, o sea, más allá del movimiento de balón de ellos, nada peligroso de momento. Sorprende que le esté costando tanto a los franceses. Yo por lo menos me esperaba mucha más verticalidad, por lo menos una jugada de peligro, pero hasta ahora Paraguay está aguantando demasiado bien. Sí, y como digo, lo mismo la vez pasada. Antes del partido era un partido donde ellos iban a tener, por dar un ejemplo, 20 jugadas en el primer tiempo y no fue así. Y lo mismo ahora, más allá de una que otra jugada de gol, nada fuera de eso. Genio, ¿me decís tu nombre? Alejandro, muchas gracias. igual, suerte. Vamos Paraguay, carajo. A ver más. ¿Qué dicen los pibes? No, los pibes no se puede. Acá viene más gente que nos va a dar su opinión. La Luis Roja. ¿Cómo está, señora? A mí yo toda la semana lloré. Toda la semana. Súper emocionada ya porque en realidad que llegamos a esta distancia. Sí queremos salir campeones, pero llegar acá es... No sé, yo estoy en un país de Disney, ¿no? Impresionante. Irme a Estados Unidos, pero yo estoy agradecidísima con todos ellos. El pueblo paraguayo revivimos todos y nada. Gracias a todos los muchachos y sí queremos llegar a ser campeones. Vamos Paraguay todavía. Muchas gracias. Señores, lo que se está viviendo por acá es increíble. Estamos viendo aquí a una chica con una bandera de Pilsen. Me encanta su bandera. Vamos a acercarnos. Me gusta mucho tu bandera. ¿Qué opinas del partido de Paraguay? ¿Cómo estás viviendo? Muy estresada, la verdad. Ahora mi marido se fue a recargar. Sí, su marido Eugenio se fue a recargar a la Pilsen. Así que, ¿tu nombre? Gloria, Gloria, ¿de dónde sos, Gloria? de acá de Asunción. De acá de Asunción. Nerviosismo, ganamos, empatamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que ganar, no hay opción. Vamos a ganar. Gracias, Gloria. Señores, seguimos con la gente. La gente está tomando un pilsen tranquilo. Eso es lo importante. Yo lo que voy a necesitar en breve que me habiliten una. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Acá vienen 2 chicas muy alegres también. Ale, la Luis Roja. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes están? Súper, ¿tu nombre? Ruth, ¿tu nombre? Natalia. Ruth y Betania. ¿Cómo están viviendo el partido? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo estoy ansioso, si yo no aguanto más, en serio le digo. 1-1 y ganamos en empate. Me encanta. ¿Quién mete en otro gol? Julio Enciso. ¿Para vos? Empate. Y nos vamos de vuelta a penales ahí. Entonces, así de fácil, ¿eh? Empatamos contra estos franceses, nos vamos a los penales. Orlando Gil otra vez que tape 1-2 por lo menos. Sí va a atajar 3 va a atajar. Yo le tengo fe a Orlando. 3 bueno, muchísimas gracias, chicas. Vamos Paraguay, carajo, ¿eh? Vamos Paraguay. Bueno, señores, volvemos con ustedes. Ara, Juan, ¿ya va a empezar de vuelta el partido o no? ¿Qué es lo que pasa?
No, queda todavía un tiempito libre Bueno, de entretiempo. bueno. Vos sabés, Guille, que me crucé Decime. con muchos Mauricios. ¿Te juntaste con qué? Perdón, justo se cortó. Con muchos Mauricios. ¿Viste cómo está pegando el Sí. bigotito, Juan? ¿Te Está das cuenta? pegando. Me parece que se está volviendo de moda. Después de que Mauricio entró y metió un Estados Unidos, se dice que en Paraguay subieron 40% la gente que se deja el bigote. Impresionante lo que está haciendo Mauricio. Bueno, estamos acá con alguien que veo que está en una cámara. Mi amigo, ¿cómo estás? Veo que está filmando todo. ¿De dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde sos? De Fernando. De Fernando. Yo también soy de Fernando. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿cómo estás viviendo el partido de Paraguay? Y la verdad que con mucha emoción, Mucha emoción, mucho nerviosismo. ¿Resultado para hoy? Y ojalá ganar, ¿verdad? Ojalá. Pero, no sé, yo digo que llegamos a los penales. Penal entonces. Muchísimas gracias, Carlos. Genio. Qué buena casaca metiste, ¿eh? Esto es una fiesta, gente, ¿eh? Realmente es la primera vez que vengo a Casa Albirroja en Paraguay. Pero realmente está muy bueno. Muchísima gente. Esperemos que Paraguay clase. ¿Qué hace, pibe? Se acercó. Mi amigo no quiere venir acá. Ellos son. Los pibes. Después mi amigo se va con ustedes, ¿sí? ¿Qué pasó? Y ellos se quieren poner nerviosos porque nunca nos salió de la... Aquí en cámara, bueno, enseguida me voy a ir con ellos, ¿sí? Vamos a hincharle. Amigos, vamos a ir recorriendo. Hay gente con banderas por todos lados. Acá hay merch. La historia. ¿Eh? Bueno, el pibe está muy emocionado, quiere que gane Paraguay como sea, me dijo, y que su ídolo es Franco Barraza. Muchachos, ¿cómo está mi amigo? ¿Cómo estás viviendo el partido de Paraguay? Súper bien, full la presión, pero yo creo que vamos a aguantar, hay que aguantarle a Francia. ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde venís? Yo soy del centro, de acá cerquita. ¿Tenés alguna cábala, por ejemplo, que estuviste haciendo en el Mundial y ahora tenés que hacer, o no sos cabulero? No soy tan bueno, más que nada tener esta remera, exactamente. En el único partido que no tuve esta remera fue en el que perdí, mano. El primero contra Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea que tu cábala va a ser meter siempre la misma remera. Exactamente, de que le ganamos a Turquía, ya no me saqué más. ¿Tu nombre cómo es, me dijiste? Guzmán. Guzmán, querido. ¿Resultado para hoy? Yo creo 1-0 en el alargue. 1-0 en el alargue, me encanta. Me encanta. Gracias, Guzmán, querido. Para recurrir mi pequeña nación. Hola, quiero saber cómo estás viviendo este partido y qué opinas del primer tiempo. Hija mil, bastante nervio, la verdad. Sí. ¿Qué resultado decís que va? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Estás confiada? ¿Estás con miedo? ¿Cómo lo que yo no sé más qué hacer, en serio, estoy desesperado. Lo mismo, pero 1-0. Espero 1-0, la verdad. ¿Cómo es tu nombre? Luján. Luján, muchísimas gracias, Luján. Arranca. Se nos viene enseguida el segundo tiempo. Ya está retornando el Faro. Sereno, tranquilo se lo nota el Faro, ¿verdad, Franco? ¿Cómo? Al Faro, tranquilo se lo nota. Al Faro se lo nota tranquilo. Está tranquilo, como Sí. tiene que ser. Es un técnico mundialista, no es su primer mundial, es su mejor mundial hasta ahora, así que, muchachos, a aguantar y a ver qué pasa. Es así, es lo que hicimos. Se está dando prácticamente como lo planificó en cuanto a lo que dijo en conferencia de prensa. Yo creo que a los últimos minutos es más difícil meter el gol a Paraguay. Yo creo que si aguantamos hasta los 60, 70 minutos va a ser algo increíble para nosotros. Después de la pausa, obviamente que hay que tomar un poquito más de determinación, ¿verdad? Pero no sé, yo le tengo fe a este sistema que estamos planteando. Le tengo fe a este sistema. Yo también le tengo fe, pero cualquier error es asesino.
No. 1000% concentrado, no es los 100. Si no 1000% concentrado, cualquier error te puede costar un mundial. Así que muchachos, la fe con ustedes y la mejor con ustedes. Por favor, les pido a Ame Feliz, Gerard. Por favor, te pido a Gustavo Gómez, Gerard. Dirigí tu defensa, Orlando, sacá si tenés alguna. Ojalá no trabaje los Orlando, pero si trabajar, hermano, quita toda la que se pueda, por favor. Ahí está retornando Francia con Mbappé a la cabeza, el capitán. Vamos a ver si hay variantes. En Paraguay no creo, en Francia habría que ver. Paraguay ya está dentro del terreno, Francia todavía conversando ahí en el túnel de acceso al gramado. No creo que Francia modifique tampoco, yo creo que van a retornar. No, pero tampoco atacamos nosotros. Ahí está, señoras y señores. Volviendo los componentes de los equipos al terreno de juego. Vamos, Paraguay. Esto está 0-0. Que muchos memes vi en Twitter recién, con el ex, sobre la actuación de Cáceres con Mbappé, lo de Galarza con Mbappé, lo de la Copa Libertadores y la diferenciación con la Champions y demás. Los argentinos están con todo en cuanto a memes hacia este partido. Es una cosa impresionante, es una cosa de locos como están reaccionando todos a este partido. Yo así nomás, Alejandro, de hecho ya están, no leí nomás hace rato. Está para mover la pelota Paraguay, señoras y señores. Está para comenzar el segundo tiempo del encuentro. Qué frío que hace. Yo me crucé con muchos Mauricios. ¿Sí? A mí esa es la nueva moda hoy. Ser Mauricio. Ojalá que entre hoy a un gol, ¿verdad? Ojalá. Desde el medio del campo, inciso para mover esa pelota. Va a arrancar el segundo tiempo. Va a arrancar la segunda mitad. Vamos Paraguay, vamos Paraguay, vamos Paraguay, vamos Paraguay. Comienza el segundo tiempo. Rueda nuevamente el elemento fundamental. La pelota de inciso para Gil. El Iván Federico viene sobre la punta derecha. La presión de Paraguay por ese costado. La recupera Francia buscando la salida. Otra vez por el medio disputando el albirroja Federico. El cabezazo venía de Galarza para inciso. Casi le queda a Julio. Quita Francia. Busca responder Paraguay. Mitad del terreno. Se enreda por ahí Galarza en su compañero Diego Gómez. Va retrocediendo la pelota. Comenzando en salida con Gustavo Velázquez. A ver, ¿cobró no? Bien, falta contra el Mirón. Tiro libre. Tiro libre que corresponde a Paraguay. Sobre la zona derecha. Lo mordió, dice Velázquez ahí. Sí, lo pisó. Sí, falta. No puede sacar una roca por ahí con Dita. Que se le caiga ahí de ahí. Va a corresponder tiro libre para la albirroja, señoras y señores. Tiro libre para la albirroja, tiro libre para Paraguay. Le va a entrar la pelota a Diego Gómez. Vamos, Diego. Sos el único que falta a la fiesta, Diego. Tiro libre albirrojo. Le entra Diego Gómez. Quita Koundé. Insistía Paraguay, pero va Dimbele. Jugando por el medio por Alice. Cortan el conducto. Y el tiro libre corresponde a Francia. Habrá tiro libre que va a corresponder al combinado francés en salida. Sobre el lado derecho. Olise juega rápidamente dejando la pelota para Upamecano. Adelanta metros hasta la mitad de la cancha. Upamecano tocando por banda izquierda para Digne. La pelota es de Francia. Sector zurdo. Ya en tercio de campo. Más atrás la pelota para Rabiot. La cambia para Koné. Entregando para Koundé. Suelta. Y el pase termina siendo otra vez por el medio. Upamecano. Mbappé. Aparecía, salida. La pelota para Digne. Más atrás, Rabiot. Sigue Rabiot tocando más atrás otra vez la pelota. Ahora Francia la tiene. Primeros instantes de la complementaria. La pelota a la derecha.
para Kone. Kone, Dembélé, Kone. Suelta en la media luna, Mbappé de primera para Olise. Cubas. Alderete. Revienta la pelota. Le sigue quedando a Francia, pero un poco más lejos ahora. Desde la salida de mañana. Pelota que viene para que domine Kone. Entrega sobre el lado derecho. Pone la pelota para Olise. Olise intenta escapar de todo el mundo. Cae solo Olise, no hubo nada. Va recuperando a Paraguay, saliendo con Galarza. Entrega a mitad de camino. Atención que viene Dembélé tocando para Kone. Kone con la pelota, juega más atrás. Viene para Saliba. Saliba a ras del piso, metió a la derecha. Va para Olise otra vez. Olise con la pelota. Juega atrás. Kone. Kone, cabecera del área. Envía por adentro. Atención con Rabiot. Arriba y afuera. Habrá saque de arcos para Paraguay. Zurdazo lejos arriba. Hay que tener cuidado con la salida y no cometer el error que cometió Galarza porque nos puede costar durísimo eso. Desde la previa... Si no estás seguro de hacer el pase, reventá nomás y ya está. Desde la previa de Ara hasta el entretiempo de Guille. O sea que hay mayoría de gente que firma el empate y penales. Impresionante. La mayoría, goles. Sí, la mayoría firma llegar a penales. Va Paraguay. Sale bien. Va Almirón por derecha, pisó el área, Almirón. Corner. Es corner. Sí. Tiro de esquina, corresponde a Paraguay sobre la punta derecha. Acá tiene que ser. Por favor. Es esta, muchachos. Acá tiene que ser. Tenemos que sacar todo nuestro poderío aéreo y marcar el gol ahora. Sí, somos centro, cabeza y gol, señores. Es ahora. Esta tiene que ser. Dale, Gustavo, dale al derete, dale, por favor. Tiro de esquina para Paraguay. Julio, dale. Sobre la punta derecha se va a venir el centro, señoras y señores. Vamos a ver en qué termina la acción. Ojalá que sea gol de Paraguay. Se están agarrando dentro del área. En realidad, Condé lo toma a Galarza. Y busca la picardía al 23 paraguayo. Penalcito acá, dale. Sí, cualquier cosa. Almirón le va a entrar. Una mano, algo. Almirón le va a entrar desde la punta derecha. Corner. Tiro de esquina para Paraguay. Se vendrá Almirón. Se viene Almirón con el centro. Mañán que salía. La pelota sigue en el área. El cabezazo de Gómez. Pase atrás por izquierda. Atención. Ahí está Víctor Gustavo Vilásquez queriendo ganar un lateral. Para Paraguay. Sobre el sector izquierdo, señoras y señores. Se vendrá Junior Alonso. Lateral centro. Reposición de manos para el albirroja, terreno contrario cerca del banderín. Para lanzar esa pelota Junior Alonso. Galarza está en el área. Almirón también vino al centro. La pelota arriba. Salió el arquero. Atrapó de manos. Y luego un bochazo alto arriba para Mbappé. Solís, atención. Va. Es Mbappé al final. Bien, orejas. Pide mano Paraguay. Cáceres pide VAR, pero no. Tiro de esquina rápido que lo hace Francia. Atención, va el remate afuera. Por Dios, ¿qué pasó todo en 2 segundos? No sé qué pasó todo. No pasó nada. Afuera terminó la pelota y a salir otra vez. Sí, que se queda allá a dormir. No podemos quedar protestando. Todo el partido que queda Orlando Gil. No podemos quedar protestando. Hay que seguir, muchachos. Sí. La oreja. Bien, orejas. Excelente, excelente. Mano de aquí a la luna. Y cobraron rápido. Qué locos. Se cayó encima Orlando. Pesa 30 kilos de peleo. No, pero bien acá para comer el tiempo, bien, excelente. Cooling break, por favor. En tu momento, Oliveira. Demasiado le quería jugar a Oliveira, la verdad, sí. Se repone a poquito Orlando Gil. Se hidrata Velázquez. Impresionante. Tomá, metele, dijo. No, y literalmente sí. Manazo, sí.
Es que sabe también la capacidad en cuanto a velocidad de Mbappé. ¿Qué te reí, boludo? No te la... ¿Qué es lo que queremos ver? Está para sacar la pelota Orlando Gil, señoras y señores. Está para reanudarse el partido. Ciro hace el compromiso, 53 de fútbol. Saca la pelota Orlando Gil. Lejos arriba el envío de la pelota para que caiga en terreno de Francia. La marca de Rabiot. Responde Cubas. Otra vez Rabiot. A la izquierda. La pelota de salida a ras del piso. Quitando bien en defensa Paraguay. Será nuevamente balón para Francia. Lateral que se cumple. La pelota para Upamecano. Ahí está Upamecano pasando frontera. Toca por adentro, dejó para Koné. Chique Koné. Suelta a ras del piso, mete sobre la punta zurda. Carga Francia, espera Paraguay. La pelota más atrás, atención con el remate violento. ¡Oh! ¡Orlando! Orlando Gil y una tapada extraordinaria. Tiro de esquina para Francia. La pelotita que sacó Orlando. ¡Qué locura! La uña. Hay tiro de esquina aquí, señoras y señores. Para Francia el córner. Olise el envío, el primer palo, quita Paraguay. A la presión por allí de Almirón. La pelota para Olise. Se fue. Lateral nuestro. Lateral nuestro. ¿A los cuántos el cooling break? ¿A los cuántos el cooling break? 63. 70 y pico. A partir de los 63. En adelante. Sí. Dependiendo de la circunstancia del partido. La pelota va para Julio Enciso. Se anticipa Upamecano. Metió la cabeza Galarza. Almirón ahora. Almirón que recibe la falta. Almirón protege el balón. Almirón hace impactar en el oponente. Logra Andrés Cuba jugar al medio. Olise tocando atrás. La pelota de Sali va para Olise. Y Olise que juega para Mbappé. Mbappé tocó por izquierda. Atención que carga Francia. Ese es el medio, estamos tirando ahí. Tiro de esquina francés. Que termine este partido, por favor. Dembélé ubicando la pelota. Alderete lo marca Saliba. Llega Rabiot tomado por Junior Alonso. Y Barcola siendo sujetado por Gustavo Gómez. El centro que va Orlando Gil. ¿Cómo respiro cuando la agarra Orlando? Larga nomás, hermanito. Sí, larga. Sáquela. Pelotazo largo arriba. Vale. La marca defensiva para Francia. Quita la pelota Koundé. Desde el medio está intentando recapturar la Paraguay. Balón que viene para Matías Galarza. Galarza con el balón. Almirón, Galarza. Dale. Ay, dale. Esa. Definitivamente Paraguay busca por izquierda atacar. Almirón ya pasó por ese carril. Pero Acompañando bien a con la posición Galarza. hasta ahora durante estos minutos. Sí. Estamos tratando de manejar los tiempos y el partido con la pelota en posesión de Paraguay. Atención, le está quedando la pelota a Almirón. Almirón Julio. lo pone a correr a Enciso. Y va a Enciso a ver si llega. Va a llegar, va a Dale, llegar, Julio, va a ya. llegar, va a llegar. Ah. Ay, se le fue. No, no se fue, ¿eh? Ah. Se fue. Bien, Julio. Omar Alderete. El sacrificio que está haciendo es inmenso. ¿Sentido Alderete? Ay, se Canales. Lo que juega. Yo te dije, Juan, esto va a pasar, vas a quemar un cambio de balde porque Alderete va a resentir su molestia y va a tener que entrar Canales. Si no estás en condición, tenés que ser un poquito responsable también y no hacer esta cosa a tu equipo, que sabes que va a ser un partido muy físico y donde no podés quemar un cambio así, ¿entendés? José Canales se separa para ingresar a Luis. Se hace el cambio. Sí, qué tapadón. Adentro quiere decir José María Canales. Sí, entraba. Correcto. Otra vez Canales en la cancha entonces por Alderete.
Yo pregunto, esto no puede estar planificado, pregunto. ¿Qué tipo de Alderete? creo. Que Alfaro diga, bueno, Alderete está para tanto. Claro, que juegue todo lo que pueda. Sí, ponele, pero Y que va a entrar Canales a los tantos. si la arriesgas, pues. No, claro, se quema el cambio también a lo mejor, pero pues... Digo nomás, ya en el fondo nomás se me ocurre eso. Porque puede ser que se hable también, pero bueno. Vamos, Canales, carajo. Dale, Canales. Te tengo fe, José Contra María. Alemania, por favor. La pelota es de Francia. Va por izquierda. Recibe ahora Mbappé. Mbappé enganchó. No pudo Excelente, escapar. Diego. Va recuperando Paraguay con Diego Gómez. Viene sobre el costado derecho. Se frena. Falta. No cubra nada para Paraguay, este árbitro. Por Dios. Mbappé tocó por izquierda. Atención. La tiene Barcola. Trepa hasta el fondo. Barcola. Orlando Gil. Orlando Gil. Orlando Gil. ¿Cómo me Bien, gusta? orejas. Le gritó en la cara. Bien, Cáceres, ese. La pelota rápidamente para Enciso sobre la punta derecha. Enciso. Dale, que suba ahí, no acompañar, Enciso. Nuestra, nuestra es. ¡No! La pelota le vuelve a quedar a Francia en la Y salida. más allá de que sea gigante, está solo en Suiza. Julio está matado, tiene que aguantar, sí, está muerto. Pido cambio, Julio. No, mentira. Pido cambio. No. Gustavo Caballero o Mauricio. Gustavo Caballero. Por cómo entró la vez pasada, Gustavo Caballero. Pero mira que Mauricio hunda también ahí. En un espacio corto que te invente algo. Dale, vuelva. No sé qué falta para que vuelva. La tiene Francia lejos. ¿Viste? Burro. Pido cambio. Sí. Burro. Pido cambio, Julio Enciso. ¿Caballero o Mauricio? Y alguien tiene que correr, Caballero. Sí, pidió cambio. Sí, está fusilado, corrió solo 60 minutos, o sea. Minutos y ya nos queda una ventana nomás, boludo. Eso es lo que es la cagada. Nos queda una ventana y 3 cambios. Por eso. Igual en la larga creo que teníamos una ventana extra. Sí, se agrega. Una ventana extra y un cambio extra. Emociona lo que juega el Orejón Cáceres, dice Luis. Bien, Julio, bien, Julio. Está cansado, 60 minutos corrió solo. Bien eso. Che, no nos olvidemos de putear igual. Corre, dale carajo. Y si eras vos, Gustavo. Sosa se fue de vacaciones a Estados Unidos. Y si eras vos, Gustavo, el que estaba nominado a esta película. Doué. Deciré Doué. Doué por Barcola. Se va a Barcolá, entonces. Para el ingreso de Doué. Quiero que ganemos a los 90, ya no me quiero ir a penal ni a la arena. Sí, Doué. Ahí lo dijo. Dale, Gustavo. Bien. Sí, entró muy bien la vez pasada. Ojalá que entre de la misma forma o mejor inclusive Gustavo Caballero. La pelota en la salida para Francia. Upamecano. Sigue Upamecano. Se instala en la zona fronteriza. Descarga a la derecha. Juega para Dembélé. Metió a ras del piso. Dale bien, Canales. Quitando José María. Dice Luis, prefiero irme a los penales. Van a entrar cagados a la tanda de penales. Quizás. Pelota para Francia, va por izquierda. Atención con el pase. Otra vez por izquierda. De primera metías el jugador Olise. Fondo de terreno. Diego Gómez de Itaco, quita Cáceres. El tema con ir a los penales es que tenés que correr 30 minutos más. Sí. Y no sé si físicamente después de defendernos 90 estaremos preparados para eso. ¿Cómo odio el alargue ese? No puede ser directo penal no vaya, ¿verdad? Odio el alargue. Inservible el alargue. ¿A quién no le sirve el alargue? Argentina ayer, ¿verdad? Pero... Pelota que viene sobre campo de Francia otra vez con Upamecano. La pelota la tiene Francia. Cerca estamos, cerca estamos.
mitad. Gómez, era Galarza ahora dejando para Canales. Revienta bien, Alonso. Revolvió Por lo menos la no hace pelota malo el otro día, querer jugar ahí, revienta nomás ya. Tiene Francia esa pelota. Va recepcionando Conde. Entregando la pelota en zona izquierda de salida con Saliba. La pelota es de Francia. Pasa abierto sobre zona sur. Atención. Sigue Francia con peligro en la puerta del área. Doué. Sale la marca. La pelota de Conde. Tocando la derecha para Olise. Sigue Olise con la pelota. Olise juega en la puerta del área. Bien Alonso para la cobertura. ¡Sáquela! ¡Fuerte! Otra vez Francia con el esférico. Atención con Mbappé. Afuera. Tranquilo. Ahora. Tranquilo. Faltaza, pues. Eugenio Luego va a dejarse. Altísimo. Oh, medio que se viene. Qué bien el árbitro, boludo. Se venía tirando Andrea. Sí. Pero igual es cobrable. Si era este Barton de la vez pasada, cobraba. El salvadoreño cobraba. Sí, de una. Conde para Francia. Conde. Saliba. La pelota viene por el medio del campo para Francia. Va recepcionando Cone. Saliba era Olise, digo. Ahora sí aparece Saliba entregando por el carril zurdo. Atención. Que la tiene Francia con Doué. Dos a marcar. La pelota más atrás por el lado zurdo. Vigne. Pilota por el centro del campo para Cone. Conde. Dembélé. Galarza cayó. Saliba otra vez aparece ahora dejando para Doué. Doué se metió al área. Almirón recuperó. Almirón se va contra el mundo. Almirón se va contra el mundo. Saliba a la cobertura. Sacó todo lo que tenía. Break. Qué memorable corrida de Almirón, por Dios. Sí. Por Dios, Almirón. Nada te pasó. Nada. Le va a doler nomás, le va a decir una rodilla seca ahí. De la core. No. No puede ser. No. Sentida dice todo lo de Paraguay, lo de Francia pide el penal. Sentida dice Velázquez. Va a revisar Vamos Orlando Gil. No puede ser. Y se completa Diego Gómez, lastimosamente. Vamos Orlando Gil, Esa imagen si te muestran luego, creo que va a cobrar, Vamos Orlando Gil, va a cobrar. Para mí, Diego Gómez no puede seguir jugando. Vamos Orlando Gil. ¡Burro de mierda! ¿Qué? Diego Gómez, carajo. Me tenés podrida. Vamos Orlando, carajo, la puta Dios. Todo mal va a ser Diego Gómez en este mundial. Todo mal. Vamos Orlando. Mañana la corrida que hace su compañero y él lo que hace. Que lo saque a Gómez, boludo.
Vamos Orlando Gil, Dios mío. Ay, ¿qué te vas a poner a llorar, Diego Gómez? Que lo tuvo. Vamos Orlando Gil. Le pega afuera, Le pega afuera, dale. Pero si va a ir Mbappé, sí o sí. No, Dembélé. Por ahora. Está cuidando la pelota. Está cuidando la pelota y va a venir Mbappé a botar. Se toman con el papel, tratan de ponerlo nervioso. Ahí también está. Si vamos a hacer penal, que hagamos, no sé. Se ríe el otro de la táctica paraguaya. Si vamos a hacer penales, vamos a hacer por un puñazo ahí en el área, una mano. Que este tipo de penales no vamos a hacer. Diego Gómez es un imbécil. Tira todo hacia la izquierda el arquero. Y ahí atajó los dos penales que atajó a su izquierda. Y si sí, Orlando. Por favor. Dale, Orlando, por favor. Y si sí, Orlando. Vas a taparle un penal a Mbappé, Orlando Gil. Si llegas a hacerlo, ningún arquero más tendrá derecho a decirte algo. Le vas a tapar un penal a Mbappé, Orlando. ¡Va Mbappé! ¡Mbappé le pegó! Lado, era porque no te tiraba a tu lado, fuerte. Todos los penales que atacaste te tiraste hacia ahí. A tu lado. Aparte dice que estudia los penales y es Mbappé siempre matea el abierto, nunca cruza. No puede ser. Hay mucho tiempo, dale, fuerza. ¡Corre Diego Gómez! Era. No puede ser. Diego Gómez, tiene que sacarlo a Diego Gómez. Se iba a poner a llorar el burro este. Juega en la Premier League y mira cómo mete la pierna. No puede ser así, Diego Gómez. Qué penal tonto así es Diego Gómez, por favor. Mauricio y Ábalos ingresaban, muchachos. Mátate la punta a Diego Gómez. No llore, le dice, ¿viste? Llore, le dijo. Que se vaya a llorar junto a su mamá. Déjate de joder, Diego Gómez. Un carajo no hiciste en estos 5 partidos que jugó Paraguay y venía a llorar. Correcto, Mirón y Diego Gómez. Mirón ya estaba fusilado. Diego cambiado entonces. A buscar Paraguay. Y ahora hay que salir. Mauricio y Ábalos. Cambio total de actitud, ahora sí. Hay que salir a buscar. Arriesga todo y salir a buscar. Cada domingo, ¿verdad? No sé lo que perder por más. Ahora hay que buscar el empate. Vamos a Tiroca. Ahí está Orlando Gil. Qué loco. Gil con el mío. Estamos aguantando bien. Bueno, señores, sigue el partido. Este partido termina así 1-0 y Diego me va a recordar, se lo va a recordar solamente por esto. Y ya va a morir su gol ante Brasil. Dale, por favor. Atención. A exigirle a Upamecano, carajo. La pelota de Koundé para Francia. En salida tiene Upamecano. Upamecano con el esférico dejándole por el centro de la cancha para la salida de Rabiot, que recibe el contacto ahí en el medio de Cubas. Tiro libre corresponde a Francia. Y los mariscones que van a hacer los franceses ahora, Dios mío. Sí, sí saben que se lo vamos a ir encima de ellos. Mbappé hizo algo ahí con Cáceres. Para mí le echa, ¿eh? Que se vaya este come traba.
Qué poco faltaba para el cooling break. Cáceres. ¿Qué te reí, pelotudo? Rómpanle la cabeza, si no eliminamos, péguenle. Péguenle. Si no eliminamos, rómpanle la cabeza al cometraba, puto ese. Rómpanle la cabeza. Rómpanle a patada. Un año de sanción no calienta, péguenle. Hijo de puta. Hijo de puta. Nada te hizo, Llorona, por Dios. Qué pelotudo. Yo no puedo creer la manera en que nos ponemos abajo en el marcador. En serio, un penal boludo de Diego Gómez. No puede ser. Qué loco. Qué rabia. Sí, no, la manera en la cual nos ponemos abajo te da una rabia, una impotencia, y lo dije, o sea, estoy diciendo. A Diego Gómez nos llegamos a eliminar. A Diego Gómez no se lo va a recordar más por su golazo ante Brasil. Juan se lo va a recordar por este penal boludo que acaba de hacer. ¿Quién está por dejar afuera? Arriesga todo ahora. Tenés que arriesgar, salir a buscar el partido. Y si te entran más goles, que sea arriesgando. Y por llorar, ahí está, se le va a recordar por llorar en conferencia, así es. Está difícil hacerle gol a Francia realmente. Está complicadísimo hacerle gol a Francia. Y hasta era más fácil con el 0-0, en donde ellos iban, que con el 1-0, en donde ellos se cierran más. O sea, se van a cerrar más seguramente. Tampoco digo que al decir cerrar es que se van a defender, sino que van a organizar mejor la defensa, creo. ¿Qué? ¿Cómo seguir ahora, Juan? ¡Qué rabia! Impotencia. No sé. Si vamos a hacer penal, no tenemos que hacer un penal rompiéndole todo al rival, no penal así. O qué sé yo, que toque una mano porque está por entrar la pelota en el arco, no sé, así que sean unos penales boludos, metiendo esa clase de pierna. Y encima Diego, ¿no? Se reanuda el partido, señoras y señores, la pelota ya viene por banda derecha para Dembélé. Ahí está, retrocediendo para Koundé. La pelota de Upamecano. En defensa quita Paraguay. Iba para Ábalos. Mete la pierna por el medio. Cáceres. Otra vez Francia va por el lado zurdo. Se anticipa Gustavo Gómez. Había falta ahí de Mbappé. ¡La puta payaso de mierda! Sacó nuestro relator, Mbappé. ¡Qué pesado! Hizo mío la falta. Era Core Cáceres también, será. Falta que le eche lo allá por esto. No. Qué llorón de mierda, soy Mbappé. Lento también. Revisa esto, que reacción, que esto y lo otro. Acá seguimos la pelota, vamos a darnos. La pelota viene por la mitad de la cancha, interviene Gustavo Velázquez para la albirroja. Ahí está Velázquez levantando el centro para Gustavo Caballero. Corre a buscarla Caballero, ahora sí la deja en cancha. Se fue el balón. No, no se fue. Saliendo Francia con la pelota. Al final sí se retiró.
Saque de portería para la selección de Francia. Qué artimaña más. No le soporta a este tipo. Era su palo fuerte, no se lo van a hacer. Demasiado se jugó. Juro, boludo, que todos los penales que atacó se tiró de ese lado. ¿Quién te cree, idiota? La pelota de Galarza jugando atrás. Ahí aparece en la salida. Alonso retrocediendo para Canale. Canale pone para Galarza. Galarza toca para Alonso. Alonso juega por el medio. El envío de Andrés Cubas ahora para Matías Galarza. La tiene Matías Galarza descargando por el centro de la cancha para Juan Cáceres. Ahí está Oreja. Entregando para Galarza. Va para Guaivá. Galarza. Cubas. Andrés Cubas enviando para Mauricio. Mauricio y Cáceres. Cáceres se esconde. Toca ahora. Envía para Andrés Cubas. Sobre la presencia de Alonso. Viene la pelota. Está cargando para Ábalos. Ábalos que intenta. Estaba llegando Caballero por izquierda. La pelota se va. Lateral para Guaivá. No. Paraguayo, Ahora sí, corrige. Con la ayuda del cuarto. Busca la cabeza, me parece decir Alfaro. Va a corresponder reposición de manos para la albirroja. Dale vos, Lateral para Paraguay, señoras y señores. Sobre el costado izquierdo. Junior Alonso va a levantar, juega por arriba para Ábalos. Logra impactar de cabeza. Bowe que trataba de salir. ¡Puede ser! Nada, no le hizo. Le vio, si le metió un codazo, le vio, ni se está al lado del árbitro. No sé si era la puerta del árbitro. 80 minutos, 10 más en lo que sea adición, en lo que queda del partido. Va a sacar esa pelota mañana. Despeja el arquero. Amagaba Alonso, la pelota se va a hacer albirrojo lateral. Reposición de manos para Paraguay en salida sobre zona izquierda. Va a jugar de manos Junior Alonso. Alonso eleva la pelota de forma directa hasta la presencia de Ábalos. Quita la defensa de Francia, la toma de Dembélé. Presionaba Alonso por el medio, el cabezazo de Cáceres. Ahí está Juan Cáceres, falta. Se va, ¿eh? No, va con lado. La malaria, dale. Tiro libre para Paraguay en la mitad de la cancha. Oreja de Cáceres está jugando un partidazo, está en todos lados. Exceptuando el primer partido del Mundial de Cáceres, fue enorme. Manu con él, tira al área. Vamos, si somos centro, cabeza y gol que aparezca, carajo. Tiro libre para Paraguay, señoras y señores. De estas no vamos a tener tantas hasta el final. Así que aprovechar. Va a ir Mauricio. Que llegue Mauricio, por Va a ir favor. Mauricio. Tiro libre al birrojo. Levanta Mauricio a la derecha. El cabezazo al medio, demasiado largo. ¡Ah! Le quedó la pelota al arquero Mañana. Logra la salida, ras del piso por banda zurda. Francia la va a tener con Rabiot. Ahí está la pelota por la mitad del terreno. Cae para Koné. Koundé. Resta sacando José María Canale. Caía Mauricio. Pide falta Paraguay. El partido sigue. Sali va tocando por izquierda para la presencia de Digne. Entregando por el costado izquierdo para Dembélé. La pelota para el centro de la cancha. Radio retrocede con Digne.
que presionar ahí, muchachos, se nos va el tiempo. La pelota viene en la salida para Francia. Hay que presionar, muchachos, se nos va el tiempo. Ellos van a tener la pelota ahí si quieren 10 minutos. Dale una pelota para nada más, dale, muchachos. Pelota para Upamecano, sale Mauricio. La está teniendo Francia por banda derecha. Levantalo por el aire, ese burro de mierda. Esconde y juega de taco. Ese taco, dale. Olise por el medio. Mauricio recupera para Paraguay, sale Gustavo Gómez. ¿Por qué no la puso al pie otra vez ahí? Pelota para Ábalos, logra bajar. Va saliendo Francia, recuperando la pelota. Le cobra absolutamente todo a los franceses. Todo le cobra. Y Ramón Sosa, que cuando le necesitamos, boludo, está lesionado. Se va a Dembélé. Se fue de vacaciones Ramón Sosa. 10 minutos jugó, después no jugó nunca más. Cerca la cancha en Francia. La pelota de Doué. Está ganando un lateral. Qué rabia. Hay que salir, hay que Qué salir. rabia lo de Diego. Estábamos 0-0. Estábamos 0-0. Llegamos con eso a la larga, sí o sí. Va Francia, señores. La pelota por el lado derecho. Salile, no le esperes. Ahí está Cherky jugando por derecha para Olise. Cabecera del área de Paraguay. Estamos 0-0. Corre. Encima le costaba más a Francia que a nosotros, pero nosotros estábamos haciendo nuestro partido. Francia era el que se iba a desesperar en la parte final, iba a dejar espacio. Alfaro puso a Caballero para ser punzante cuando tengamos la pelota. Ahí viene Diego Gómez. Qué macana. Francia que la tiene en la mitad de la cancha con Upamecano. La cambiaba Rabiot. La pelota por banda zurda, Digne. Ahí está jugando en corto. Y otra vez para el esférico. La marca de Paraguay por aquel costado, por el lado derecho. Gana un servicio de manos el conjunto albirrojo. 85 de partido. Repondrá de manos Velázquez. Víctor Gustavo Velázquez va a lanzar esa pelota. Lateral, un poquitito más adelante, laterales, por favor. Gana otro servicio Paraguay. Un golcito nomás necesitamos, por Dios. Va a reponer de mano sobre Gustavo Bricho. Velázquez. Levantando el esférico, viene arriba. Ahí está Mauricio cambiándola. Dejó para Junior, le pegó cruzado. Saque de arco que corresponde a Francia. Y hay que presionar la salida. Y si dejamos en paz y ya piró. Porque van a salir tocando otra vez. La pelota largo arriba sobre campo de Paraguay. La marca de Cubas. Cabezazo defensivo otra vez. Presionaba Galarza. Falta. Claro, boludo. Más tiene que ser más inteligente y esperarle. Les cobra absolutamente todo, en serio. La salida de Francia viene sobre campo de Paraguay. Intervenía Cubas. Rechazando a Gustavo Gómez. La pelota sobre terreno paraguayo, otra vez el envío arriba. La presión de Mauricio. Lateral para Francia por izquierda. Francia ya no quiere arriesgar mucho, prefiere tocar, defenderse con la pelota.
el medio la pelota. Lateral paraguayo, Dale bien. Paraguay, se le fue, dale. Reposición de manos para Paraguay. Alonso repuso. Canales. Canales. Galarza. ¡Dale! Va Galarza con esa pelota. Jugando para Andrés Cubas. La mandó a la derecha ahora para Velázquez. Va tocando la pelota. Busca la salida Cáceres. Perdió el balón. Ahora la pelota para Francia otra vez. Atención con esta. Se viene Mbappé. Le pegó. Tapó Gil. Tapó Gil. Gran remate. Mejor la tapada del arquero paraguayo. La vuelve a tener Francia en el medio. 88,5. Ahí está Koné. Mbappé. Estábamos tan bien antes del gol. ¡Gol! Presiones, ellos van a estar así. Vamos pues a salir a apretar, muchachos. 94 pases para Paraguay, 474 para Francia. Dale. Va la pelota atrás para Mañana, el arquero. Vale. Quita lejos. Desde el medio responde Cáceres. Era Velázquez quien levantaba la marca de Upamecano. De cabeza Mauricio. Ahí está recepcionando la pelota Mauricio que le pega. Mauricio, ¿por qué te apurás? Dale la pelota, boludo. Se hicieron cagar. Vos sos zurdo. No había nadie, no hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Si al lado suyo estaba uno. No hay nadie. Estaba al lado suyo. Hay que tener un segundo, boludo, de lucidez. Va para Mauricio esa pelota. La tomó el 11 paraguayo, metió el centro. Viene al medio del área. Marca la defensa. Va a insistir Galarza para Paraguay, tocando atrás. Alonso. De cabeza juega. Galarza ahora. Galarza toca por banda zurda. 10 Pone minutos para más. Mauricio. Dale que Mete el podemos, centro. Ahí está el cabezazo defensivo. 10 más. 10 más, podemos, carajo, dale. Ustedes saben que podemos, Podemos. Esos 10 minutos que se demostraron tiene que levantarnos otra vez anímicamente y salir con todo. Vamos Paraguay, La está teniendo Francia por la mitad de la cancha. Era, si querías presionar era pita, para mí. Ahí está Francia otra vez atacando. Falta, dice el juez. Línea de tren o allá. Pelota arriba y va a Canales o... Tienen que presionar arriba. ¿Por qué Porque ellos van a tocar, van a hacer 1000 pases si quieren. ¿Por qué Ábalos? ¿Por qué Ábalos? No sé, yo no entiendo ese cambio realmente. Para mí era alguien que corra ahí arriba, Pita o Arce. Queda mucho. Y ahora ya no tenemos un cambio, pero no tenemos más ventanas. La mueve rápido Francia, la pelota va por el lado derecho. Koundé. Cherki. Ahí se quiere meter por la punta derecha. Va hasta el fondo. Bien. ¿Qué partidazo de Galarza? Galarza jugando la pelota por elevación. Dale, Gustavo. Va la pelota para Gustavo Caballero. Dale, Gustavo, por favor. Upamecano con el esférico. No haga falta, no haga falta, no haga falta. Presionale que se va a equivocar. Llegaron los muchachos bien, sí, falta. ¡Sos lentísimo, Ábalos! No. No lo falta. ¡Qué hijo de puta! Dale, ahí quédense, ahí quédense. Muy cerca de la jugada. Hay tiro libre para Francia sobre el lado derecho. No se ve nada de la pantalla. Además, lo que no se ve, tanto parado frente y el más chico
Dale la pelota rápida y que venga ya otra vez. Ni eso. Si era Francia necesitaba hace rato y ya iba a venir otra vez la pelota. Alonso levanta. Dale, todo ahora. Está rechazando salida de cabeza Canales. Galarza la baja. Va por derecha con él. Cherki se desprende, va hasta el fondo. Preparado el centro, córner para Francia. Habrá saque de esquina para Francia sobre la punta derecha. Olise le va a pegar a la pelota. ¡Qué juegue! La puta, el asistente también que se presta. O sea. Alejate la papá si te está diciendo. Juega Olise, la pelota por derecha. Ahí está Doué. Doué para Olise. Muerde Galarza. La cobertura de Mauricio. Ya picó Galarza. ¡Le da mal! Nuestra. Bien, tranquilo. No te pasó nada, muñequita. No, nada te pasó, muñeca. No va a salvar. El lateral nuestro. ¡Vamos Paraguay! 70 pelotas en la cancha, dejamos de joder. 5 ni nos queda. El lateral nuestro son todos. Reposición de mano que corresponde a Paraguay, señoras y señores. Lateral que viene al área, al cabezazo al medio, justo donde estaba para sacar la defensa. Bien, Canales. Canales roba. Canales con el balón. Levanta Canales. Va para casa de cabeza. Mauricio, por favor. ¿Dónde carajo lo que está Ávalo cuando se le necesita? Está en su casa durmiendo, Ávalo. Se fue. La tiene Francia en la salida. A presionar, carajo, ahí. Arriba viene ese esférico de cabeza. Velázquez responde. Olise y va por izquierda Francia para liquidarlo. Mbappé atrás. Tapó Gil, carajo. ¡Bien, Orlando! ¡Tiene que ser, por Dios! ¡Tiene que ser! Si con esto no se va para adelante, no sé qué más le falta. Ganan la infracción, digo, Matías Galarza. No se meta en eso, Galarza. Vamos a jugar rápido. Amarilla para Olise. Tiro libre para el conjunto albirrojo, señoras y señores. Tiro libre que corresponde a Paraguay. Dale, Nauta, una peinada, por favor, Dios. Qué bárbaro, No, para que le muestra a su hijo. Arriba viene la pelota al área, estaba peleando. Quita la defensa de Francia, responde Andrés Cubas. ¡Sos un boludo, Diego Gómez! La pelota va picando por el medio, Cáceres abre, descargando para Cururú. Velázquez metió el centro a media altura, pifia el defensa. Viste que también se equivoca, pifia Nico también. No, Paraguay, carajo, esta vez, por favor. Pifia Nico también la pelota. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay tiro de esquina para Paraguay, señoras y señores. Por favor. El segundo palo, alguien baja al medio y atropella. Hay córner que corresponde a la albirroja. Segundo palo, Mauricio.
Apa, cayó Galarza, Dale, levantate, boludo, que quedan 3. Dale, Galarza, deja de joder. Dale un penal acá, una sujeción, algo, por favor. Tiro de esquina para Paraguay, señoras y señores. Hay córner, vino el centro, las manos del arquero. Punto penal, buscás. Si te diste cuenta que el arquero sale a descolgar muy bien, no puede ser que sean tan burros. Todas las pelotas aéreas ganando el arquero, no puede ser que no se den cuenta y sigan tirando al área chica. La pelota es de Francia por banda izquierda, señores. Hace tiempo seguramente. Prefiere que te pongo. Lo que buscamos que justamente respirar con este tiro libre. Frito, hijo de puta, ¿qué es lo que te reí, vos? Qué larga fue su pierna. Pasa acá. El pintazo final. Espero que no pase nada, Sí, que le mate. Hay sangre caliente en las venas de la Sos un cagón, Mbappé, sos un cagón. No se ríe, man, son tan mal, boludo. ¿Qué es lo que te reís? ¿Qué es lo que te reís? Ese, mierda. Cagón, mierda. Date el culo, hijo de puta, pena. Pelota para Francia. Viene Velázquez. Rompere la cara, orejas. El córner que se cumple. Vamos a quitarla. Recupera Paraguay. Vámonos. Va a salir la selección nacional. ¿Qué es lo que hace? Recupera Francia. Viene Cote, peleando toda la falta. Tiene que dar uno más. Levántate, por favor. La última pelota probablemente. Vamos Paraguay, lo que dice. Tiro libre para Paraguay, señoras y señores, en la salida, en la última pelota del partido. Terminó. Triunfo del equipo francés con una jugada individual de Bowen que termina en penal. Toda de Diego Gómez. Nada más que eso. Bien Paraguay, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ¿Qué vamos a hacer, boludo? Excelente, nadie nos tenía acá. Eliminamos a una 4 veces campeona del mundo. Estos tipos se están riendo, pero sufrieron, boludo. Si ese penal no existía, estábamos súper bien parados. Súper digna actuación de Paraguay en este mundial, en este partido. No hay nada que reprochar. Y bueno, Diego Gómez vino haciendo un mundial todo el partido, pero son cosas que pasan. Es joven. Estamos clasificados al 2030. Es cuestión de seguir trabajando, que estos jugadores maduren. Después de este mundial, ya van a llegar con experiencia. Vamos a jugar un partido del local. Así que Paraguay tiene muchísimo futuro. No hay nada que decir. Duele muchísimo. Duele que sea por un error de Diego Gómez, un jugador que todos confiamos, que todos queríamos, pero hay que aplaudir lo que hizo esta selección. Le tuvimos ahí hasta el hijo de puta franceses de mierda y no se dio, pero nada, nos morimos de pie, nos morimos como teníamos que morir. Y me parece que dejamos en alto el nombre de la selección y nada, hay que agradecer a todos los jugadores. Bien. Realmente Paraguay está haciendo un partido correcto. Así como dijo Guille, si no era por un penal bobo de Diego Gómez, creo que ahora íbamos a estar hablando de otra cosa.
estar pensando en el alargue. Y bueno, a ver qué pasaba ahí. Todo puede pasar en fútbol, pero lastimosamente Diego Gómez cometió una imprudencia. Y metió una pierna que no tenía que haber estado. Ella le ganaba al posicionado, güey. Lastimosamente hoy quedamos fuera del mundial, pero se peleó hasta el último minuto. Le hicimos sufrir a estos franceses. Yo te apuesto que va a ser el partido más difícil que jugaron hasta ahora en este mundial. Después la tuvieron todas servidas. Y bueno, dentro de todo feliz por haber llegado hasta estas instancias con esta selección que bueno, muchos daban poco por Paraguay después de lo que fue la presentación ante Estados Unidos. Pero hay que estar conscientes de que volvemos después de 16 años y que el siguiente mundial vamos a poder llegar a una fase mayor porque vamos a tener ya jugadores en la élite. Yo estoy segura que después de este mundial muchos de nuestros futbolistas van a tener un salto a Europa o a clubes mayores donde el nivel físico y el nivel futbolístico es superior. Y bueno, triste realmente por cómo nos vamos, pero a la vez satisfacción por hasta dónde se llegó y la manera en la cual se encaró este mundial. Esto también nos da la pauta, Ana y Juan, de que con muy poco Paraguay le puede hacer competencia a los más grandes del mundo, a la grande potencia. Imagínense si a esta selección le añadís juego, le añadís jugadores que sepan tener la pelota. En este caso, en este mundial, jugamos a lo que teníamos, con lo poco que tenemos. Le eliminamos a Alemania y hoy le hicimos sufrir a estos tipos. Imagínate si dentro de 4 años a esa garra y a esa entrega que tenemos a la hora de defender, le agregamos un poquito más de fútbol nomás. Sí, yo no sé quién nos va a parar. Porque hoy cuando Paraguay quiso tener la pelota y le tocó salir, quiera o no, sea lindo o feo, tuvimos la pelota y tiramos para adelante, pero no nos sobra nada, señores. No nos sobra nada. Con eso llegamos hasta esta distancia y competimos contra las mejores selecciones del mundo y los mejores jugadores del mundo. Así que yo creo que tenemos un buen futuro. Acá le estamos viendo a Gustavo Gómez. Es lo que... Destrozado por la garra que le metió. Los jugadores están destrozados, así como nosotros, pero si es que algo tiene que quedar, es que estamos orgullosos de ellos que nos hicieron vivir una alegría inmensa durante este mes. Y lastimosamente hoy nos quedamos fuera, pero con la frente viene tanto. Es así, Guille, acotando un poco a lo que decís, yo creo que con un poquito más de fútbol y no tener miedo de salir a jugar el contragolpe o no salir a atacar, yo creo que nos va a favorecer muchísimo para lo que van a ser las próximas competiciones. Recordemos que en 2 años tenemos Copa América y yo creo que ese tiene que ser el torneo que tenemos que salir a ganar. Tenemos con qué, tenemos las piezas y obviamente vamos a tener jugadores que van a seguir creciendo y cambiar un poquitito el estilo de juego y salir a buscar más el resultado, que no solamente esperar a lo que haga el rival y en base a eso salir. Creo que tenemos la capacidad y los jugadores de por lo menos tener las riendas del partido 5 a 10 minutos y después volver a lo que es el juego de Paraguay, aguantar y salir de contragolpe. Pero lo demostramos ahora, no tenía que ser de esta manera perdiendo, ¿verdad? Teníamos que salir a buscar el partido cuando estaba un empate. De igual forma, creo que el proceso Alfaro va a seguir y eso va a hacer que el fútbol de Paraguay pueda mejorar. Nos vamos. Un placer. Nos vamos, Juan. Gracias, Guille. Guille, Juan. Gracias a la gente del chat que estuvo con nosotros durante todos estos partidos y nos vemos el lunes a las 12 horas. Chau, chau.